Cierra la tele, abre un libro y sube una montaña, rompe la barrera de un cristal que ya no empaña. En esta España de fantoches y pirañas, piensa quién lleva los hilos, quién teje las telarañas. Cortinas de humo pa' que no te enteres que Aznar y Florentino están controlando la tele. Expanden bulos siempre utilizando a sus sicarios, sino porque en cada programa hay alguien de OK Diario. Mentira de odio infectando redes, producidas por Asteir y financiadas por OHL, mientras el logaritmo posiciona sus engaños para marcar la agenda de los medios a diario. Hablan de chiringuitos y se les cayó primero a Abascal, después Ayuso y Tony Cantó. Financiadores iraníes para votopados, pues fue forzado por un yunque oxidado. Y se abren paso a golpe de estado. En Sudamérica saben bien de lo que hablamos. Fundaciones con nombres y apellidos. Atlas Network volvió a sacar al cóndor de su nido. Siempre es lo mismo, ya no me lo trago. Capitalistas de la escuela de Chicago, que no te engañen, no son outsiders, son hijos de Aznar y Aguirre, nietos de Reagan y Thatcher. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo, pandemia digital, desinfectando su cinismo. Un día más en Pandemia Digital, el Observatorio contra la Desinformación y su impunidad, y que no solamente desmiente bulos, sino que también vamos a quienes los crean, quienes los difunden y sobre todo quienes los financian. Así que nada, hoy es 20 de enero, ¿vale? 11:15 de la mañana, emitimos en directo en Twitch. También emitimos en diferido un día después en YouTube a partir de las 9:30, haciendo contraprograma La Sexta, que a veces nos lo preguntáis y desde el chat de YouTube, y creo que también es bueno aclararlo, ¿vale? No se permite emitir al mismo tiempo en Twitch y en YouTube, por lo tanto lo que hacemos es subirlo al día siguiente y hacer ese contraprograma La Sexta, y que, bueno, poco a poco esta comunidad contra la desinformación va creciendo, así que también os agradecemos a todas las personas que colaboráis, y para aquellas que queréis colaborar y aún no lo hacéis, pues saber que aparte del canal de Twitch, donde os podéis suscribir, en el canal de YouTube os podéis hacer miembro, y si preferís pues podéis haceros mecenas a través de Patreon, para, bueno, ayudarnos y sustentar este proyecto, que de esa manera, bueno, pues no solamente mantenernos, sino ir creciendo. Recientemente, bueno, hemos contratado, o por lo menos tenemos un editor que nos ayuda, nos echa una mano después de un año entero que no podíamos permitirlo, así que bueno, poco a poco vamos mejorando, creciendo, y para aquellos que económicamente pues no podéis ayudarnos, con vernos es más que suficiente. También podéis compartirnos en nuestras redes, es decir, estamos no solamente en Twitch y en YouTube, también estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok. Por lo tanto, el difundir también en la red social que prefiráis o en todas las cosas que publicamos, pues evidentemente nos ayuda muchísimo. Ahí ya te estamos viendo, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué paisa, qué paisa. Oye, al final, ¿cara qué? No se apunta a la fiesta. Sí, bueno, es que parece que le ha surgido algo. Me dice que Carlos Irene, quien está hablando con ella, que le ha surgido algo de última hora y que va a intentar resolverlo y conectarse. Pero bueno, no sé a ti de esta semana, ¿qué son las cosas que más te han llamado la atención, o por dónde quieres que empecemos? Pero bueno, cuéntame cuál serían así tus titulares de esta semana que a ti personalmente te hayan llamado más la atención. Bueno, pues a mí me escandalizaría un poco. No, a ver, escandalizar, no me sorprende, ¿no? Que Pedro Sánchez pues empieza a hablar de los males del capitalismo en Davos, pero después aquí, donde tiene que aplicar políticas de izquierda, trata la vivienda, por ejemplo, como un bien de mercado, o cada vez que se proponen políticas de izquierda se niegue, o haya que forzarle, o como dice Rufián, haya que obligarle, ¿no? Sí, aparte Yo, hay una cosa alucinante con esto. Es decir, bueno, es verdad, yo lo estuvimos viendo, Pedro Sánchez parecía el rey del mambo, totalmente presumiendo de las medidas de su gobierno,
ponerle impuestos a los ricos, topar los precios del gas. Pero esto hace un año era él el que estaba de freno, porque estas medidas son de Unidas Podemos. Y es que es de loco, porque de hecho hay una... Dame un segundo porque voy a ver si soy capaz de ponerlo. Hay una cosa de locos que no sé si tuviste en la intervención de Ayuso, del mundo paralelo de Ayuso, diciendo que el gobierno, bueno, en este caso creo que hablaba de Pedro Sánchez, es decir, que tiene como una imagen desastrosa a nivel internacional y que, y bueno, más o menos, y luego por otro lado sabemos que siempre hablan de que las medidas de Unidas Podemos nos va a llevar al desastre, etc, etc, pero claro, cuando vemos que al final Pedro Sánchez se pone las medallas de las medidas que, en muchas de ellas, ¿no?, que Unidas Podemos ha estado presionando, ¿no?, como el topar los precios del gas, el asunto de bueno, los impuestos a los ricos, y luego él llega con un discurso más de izquierda de lo que es la realidad, pero presumiendo de todo aquello que había puesto, y cuando desde la derecha se dice, es que va a llevar a la ruina. Bueno, al final no solamente lleva a la ruina, sino que esas medidas nos está poniendo en una situación muy difícil a nivel internacional, en la... Bueno, que todo el mundo admirando esas medidas, cómo lo ha hecho, vas a enseñarle al resto, y al final son como mundos paralelos. De hecho, voy a poner los dos vídeos, voy a poner a Ayuso criticando diciendo una cosa que es justo lo contrario de lo que está pasando simultáneamente en Davos, que lo estaban halagando y más o menos decir, pero ¿cómo hace eso? ¿Cuál es la receta? ¿Vas a enseñar al resto del mundo cómo está creciendo España y tal y cual? Bueno, vamos a escuchar a Ayuso y te pregunto ¿cuál es tu opinión también de estos discursos paralelos de la derecha? Créanme, la imagen del gobierno no puede ser peor fuera de nuestras fronteras. Y la mayoría de los inversores nos dan su confianza, primero, porque aquí está la Comunidad de Madrid. Y segundo, porque están tan convencidos como yo de que el sanchismo se ha convertido en un disparate que tiene los días contados. No hay bandera de la Unión Europea que tape la imagen de Sánchez y, sobre todo, lo que opinan de él en todas las instituciones extranjeras, empezando por la propia Unión Europea, a la que afortunadamente formamos parte. Esa imagen que se traslada cada vez a más empresas y a todos los ciudadanos mínimamente informados. Prime Minister, thank you for that very interesting overview, and congratulations also on the good economic results in Spain. That's not the case all over the world. As you've seen, IMF and the World Bank do fear that one-third of the world can go into a recession. But listening to you on the transition that Spain has been going through, the labor reforms, but also some of the other economic reforms, has led now to one of the strongest growth in Europe. You're the 16th largest exporter. Bueno, ahí le estaban como dando la píldora, cómo con estas medidas habla de la reforma laboral y otras medidas. Bueno, él también luego presume de los impuestos a los ricos, el tope del gas. Estamos viendo en esos rankings cómo España a lo mejor sale a 5 el kilovatio, 5 euros, y el resto está a 180, 200. No sé si te acuerdas que Feijóo ya no lo ha vuelto a decir, que esto era un timo ibérico en vez de la excepción ibérica. Bueno, ¿qué opinas de estos mundos paralelos de la derecha? Que ahora es en Davos, pero es la táctica que llevo usando un tiempo. Yo creo que esto es como... me estoy leyendo un libro de Ignacio Ramonet que se llama La era del conspiracionismo, y pues habla mucho de la estrategia de Trump, ¿no? Y de cómo Trump pues usa frases hechas, frases muy repetidas, sin que realmente esas palabras tengan un trasfondo o realmente se proponga algo alternativo, ¿no? Y yo creo que al final Ayuso y Feijóo lo que están haciendo, repiten un mantra constante en contra de la izquierda, de lo ilegítimo que es este gobierno, de Sánchez el golpista, de Sánchez el que va en el Falcon, y es como algo continuado, ¿no?
Y con respecto a Sánchez, pues eso, colocarse medallas que no le corresponden, porque el PSOE entiende la política como súplicas al IBEX 35, al por favor no suba usted el precio de la luz, por favor no suba usted los precios de los alquileres, cuando después tienes que venir Unidas Podemos a decir, o a la izquierda del PSOE a decir, oye, que quizás hay que hacer esto, esto y lo otro, y cuando se hace, Pedro Sánchez se coloca la medalla, ¿no? Yo creo que la gente tiene que entender eso, ¿no? Que el PSOE es lo que es un partido que viene del bipartidismo, que es un partido que está en connivencia con los poderes, eso lo hay que ver en toda la cantidad de consejos de administración en las que se encuentra este partido, en cómo ha acabado Felipe González y tener en cuenta eso, que Pedro Sánchez se está poniendo unas medallas que no le corresponden. Lo que lamento realmente es que no creo que eso después se vaya a traducir en votos o que eso se refleje en las elecciones. ¿Tú qué opinas? A ver, yo creo que precisamente es que con el tema de Ayuso yo creo que es como el paradigma, ¿no? Es decir, las brutalidades que está haciendo esa señora son increíbles, pero luego la vemos como aparece en Got Talent, en MasterChef, perreando en un festival al lado de corruptos a los que le están dando licencia de la... Pero claro, eso no es el foco del que hablan los medios. Tú fíjate cuántas veces, por ejemplo, yo digo algo tan grave como el tema de los protocolos en la residencia de mayores, ¿cuántas veces has escuchado tú a víctimas, familiares de víctimas en la televisión? Porque el dolor que pasa a esa gente, pero sí que hemos escuchado, por ejemplo, a Osorio diciendo que con el tema de la comisión, dando explicaciones de por qué no votaban a favor de la comisión de investigación para ver qué hay detrás de eso, porque eso sería pasar un mal trance a los familiares. Claro, aquí, por ejemplo, estuvimos con Teresa Huerta, que nos decía hacia la hija de los familiares que fallecieron, y de hecho lo vimos en Televisión Española, que se retorcía del cabreo. Pero ¿cómo? ¿Quién eres tú para hablar de esto sobre lo que pensamos o no? Cuando hay un cabreo tremendo y lo que quieren precisamente es que se sepa todo. Eso uno decía. Pero es que al final hay un filtro, y aparte es un filtro total, porque tú lo sabes mejor que yo. Las televisiones van todas, es decir, hacen como un cubilete, estas de derecha de izquierda, pero al final quien está detrás son las mismas. De hecho, es que es literal. Mediaset tiene supuestamente una cadena de izquierda más de derecha, que es Telecinco, una más progresista, que es 4, aunque ahí está todo el rato gente de Oquidiario y todo esto, ¿no? Pero llevan de vez en cuando a alguien para lavarle la cara, y lo mismo con La Sexta y Antena 3. Pero al final, el telediario de más audiencia siempre está en la de derecha. Cuando hay fútbol, o cuando hay una serie, o cuando hay Gran Hermano, o un reality show que tiene mucha audiencia, lo ponen en la cadena de derecha para que lleve a más tráfico y tenga un discurso más derecha, pero al final, en los puntos clave, tenemos lo del Ferreras Gate, del cual hemos hablado bastante. Bueno, pues ahí tenemos a Ferreras liderando esa tele, que incluso, ahora lo recordaba con... No sé si has visto tú también a Eduardo Inda diciendo que él no va a ser objetivo en estas elecciones, que va a hacer todo lo posible para que gane Feijóo. Sí, sí. Y claro, yo recordaba las declaraciones de la presentación, que quien eligió Eduardo Inda para presentar, o quien eligieron los que crearon Oquidiario para presentar a Oquidiario como maestro de ceremonia, fue a Ferreras, diciéndole que respiraban al mismo oxígeno, que era el periodista más ambivalente que conocía, que es periodismo puro, si hay que dar una noticia, y dijo, pese a quien le pese y pase lo que pase, yo te voy a acompañar en este viaje. Entonces, me parece, es decir, a día de hoy, Oquidiario infecta, porque no hay otra palabra, otro verbo que defina lo que está haciendo, infecta todas las televisiones. Que no es que no haya una sola tertulia donde haya un tertuliano, es que a veces hay dos. En 4 al día siempre está Carlos Cuesta e Israel al mismo tiempo, y luego te ponen ahí a Miquel Ramos y tal, pero que trata pero es que son 2 pavos repitiendo mentiras todo el rato. Y ya no hablemos de Ana Rosa, Espejo Público, Susana Griso, en fin, yo creo que las televisiones principalmente, pero yo creo que los medios tradicionales, es decir, el papel prensa y la radio tradicional, es decir, todo lo que suponga un capital, el que pone el capital lo tiene claro. Tiene que hacer un poco de paripé, de que hay pluralidad, pero por ejemplo, en el caso se ve con el tema de Podemos, Unidas Podemos, ahí sí que objetivo de todos, ir a por ellos, ¿no? Es decir, y vaya, no sé si tú ves alguna excepcionalidad, y de hecho yo creo que por eso medios alternativos
pues también hay como esa orfandad y aparte, bueno, el hecho de que Pandemia Digital exista también es por eso, ¿no? Porque es tal ya la vergüenza que siente uno de lo que ve en la televisión que dice, bueno, esto habrá que denunciarlo en algún sitio, aunque sea abriendo aquí un canal y diciendo las burradas que dice esta gente, ¿no? Porque después del Freragate es increíble que siga ahí. Es verdad que por la audiencia ha caído la sexta noche. De hecho, nosotros no hay desde ese momento hacemos contraprograma la sexta y eso no quiere decir que no pensemos que haya buenos profesionales y buenos programas en la sexta. Pero es una cuestión de dignidad. Es decir, ¿qué pinta todavía Ferrera dirigiendo la sexta después de lo que hemos visto y lo que hemos escuchado? Y por audiencia, pues ha cerrado el objetivo recientemente, la sexta noche, pero ahí sigue el rojo vivo. Y me parece lamentable porque no está ajustado a una democracia, a lo que está pasando en este país, la impunidad que hay por la mentira. Pero bueno, me tiras de la lengua y ya me subo por las paredes, la verdad. En el libro de Noam Chomsky que se llama Los Guardianes de la Libertad, habla de la fabricación del consenso, ¿no? De un cierto pensamiento, de unos ciertos marcos ideológicos, de unas ciertas formas de pensar, y los medios de comunicación son clave para crear esa base, ¿no? Son aparatos ideológicos que al final te van guiando de un lado o de otro. Y claro, el problema es que vivimos como una especie de era de la mentira, de la fake news, de la conspiración, donde ya no se sabe lo que es verdad y lo que es mentira. Y una persona que quizá no está politizada ya tampoco nos crea a nosotros porque desconfía de cualquier información que le llega. No sé cuáles eran los porcentajes, pero hay un alto porcentaje de personas que se tragan la fake news, ¿no? Que esto es algo de nuestra época y que, o quizás más, tienen más importancia en nuestra época, y esto es algo que Eduardo Inda sabe muy bien. Recordemos cuando lo entrevistó Risto Mejide, que le hablaba de la posverdad. Eso es un clip que yo tengo aquí en la cabeza, Sí, sí. que le decía... Es que nadie lo ha explicado mejor que él. A lo largo de la historia, Eduardo Inda, también por experiencia propia, el tema que significa la posverdad, que bueno, explícalo porque estaba a punto de comentarlo, lo que dice en ese clip. Sí, dice, cuando tú tienes invadido emocionalmente a una persona, dice, puedes meterle no una, sino puedes meterle 800.000 mentiras. Y él lo ha entendido perfectamente. Él es uno de los artífices del trumpismo a nivel de medios de comunicación y lo ha empleado a la perfección. Y no solo él, lo replican después en Rosa Quintana. Por ejemplo, la noticia que salía hoy sobre Monedero, ¿no? Que decía que la Audiencia Nacional dice que el juez García Castellón somete a Juan Carlos Monedero a indefensión, ¿no? Volvemos otra vez, se repiten pues todas esas querellas que al final pues podemos tener razón y es un proceso que se repite, ¿no? Esta mañana escribía en tweets los pasos a seguir. 1, Ana Rosa te da la noticia de que están investigando a Podemos. 2, tú sospechas de Podemos. 3, la justicia da la razón a Podemos. 4, claro, ahí Ana Rosa no te dice lo que ha dicho la noticia, la justicia sobre Podemos. 5, tú sigues sospechando sobre Podemos al no saber lo que ha dicho la justicia. Claro, te da la noticia, te dice, están investigando a Podemos. Pablo Iglesias está haciendo fraude fiscal en no sé dónde. Claro, a ti te entra esa noticia dentro, a nivel emocional te afecta, y si no hay nadie que desmienta esa noticia, tú al final te quedas con esa sospecha dentro, y así es como se ha ido erosionando la imagen pues de ciertos políticos, de ciertos representantes o de ciertos partidos políticos, ¿no? Aparte, fíjate como no siempre es la mentira, sino es la manipulación constante. Te pongo un ejemplo. Mira, hay por ejemplo un titular de hace unos días, no sé si te acuerdas que hubo una bastante polémica, una renovación de iPhone, que son como 1 millón de euros y tal, que normalmente son desde Unida Podemos, desde los que se hacen menciones igual como la limitación de sueldos, la rebaja de sueldos y tal. Fíjate cómo El Mundo ponía, así son los nuevos iPhone de los diputados en el Congreso. La renovación de móviles se suministrará iPhone 8, el 13, que costará más de 1 millón de euros. Y adivina a quién ponen. De hecho, esta es una, pero había otro medio que ponía a Pablo Iglesias cuando ya ni es diputado. Ponen a Irene Montero y a Ione cuando precisamente las únicas medidas que se hacen para limitar, o creo que en este caso, en algún caso se solicitó como pedir que fueran o que no hicieran falta renovarse o algo así, pero al final da igual, es como la limitación de los sueldos. Fijaros el sueldazo que cobra esta gente y cuando donan una parte de su sueldo, y es más,
quieren llamar caja B a el dinero ese que donan, que son para actividades sociales, le llaman caja B cuando, digamos, ponen el mismo nombre que a la corrupción del Partido Popular, cuando era, aparte de los sueldazos que ya tenían los políticos del Partido Popular, empresas pagaban mordidas o unas comisiones que se repartían entre todos para aumentar. Es decir, que todos son iguales, es una de las estrategias, pero déjame, ya que lo he puesto, porque esto me ha recordado a otro titular que no era mentira, que decía OK Diario: Monedero se pone fino de cervezas en Benicàssim mientras Castellón es arrasada por los incendios. Claro, yo cada vez que veo titulares de este tipo, yo por ejemplo veo... es que recuerdo las palabras las pongo, las de Ferrera, porque es tremendo. Eduardo Inda es de los Tarlo. Y en eso respiramos el mismo oxígeno, que si algo es noticia y si algo está oculto, hay que contarlo. Tiene un concepto muy similar al mío, es decir, pese a quien pese, cuando algo es noticia hay que contarlo. Y eso es lo que está haciendo a lo largo de su vida periodística. Pero él busca la noticia y cuando la encuentra, la cuenta, a su estilo. Eduardo periodísticamente es para mí una de las personas con mayor versatilidad que he conocido nunca. No sé cómo lo hace. Él sabe que yo tengo una frase para él siempre, como amigo, es cabeza fría, cabeza fría. A veces no me hace caso. Yo, le pese a quien le pese y pase lo que pase, voy a estar a su lado en esa aventura. Este es Eduardo Inda. Tiene un corazón más grande de lo que parece. Este Eduardo Inda tiene un corazón más grande de lo que parece, sí, porque lo que parece es otra cosa. Y fíjate, me pasan el titular, precisamente ponía la portada del Mundo. Así son los nuevos iPhone de los diputados. Ponen a Irene Montero y a Ione. Y la noticia del Diario, que más fiable que otros medios: Podemos y Ciudadanos rechazan el gasto de 1 millón de euros para renovar los móviles de los diputados. Pero a quien te ponen es a los que no quieren esa medida, como si fueran los responsables de esa medida. Y ese tipo de manipulación es diaria. De hecho, hay una noticia que ha ocurrido... Bueno, es decir, no son noticias, son como inventos. No sé si tú la has visto, la de Alberto Garzón. De hecho, hicimos un hilo al respecto. Vale, el bulo contra Garzón. Hice un hilo al respecto, no sé si lo viste, pero básicamente no es algo nuevo. Digamos que se repite, pero es que mientras uno se indigna, es decir, nosotros lo vemos, es decir, que al final el sesgo de confirmación es tan fuerte que en casos tan exagerados como este, fijaros que OK Diario fueron una serie de medios bastante grandes, bueno, Toni Cantó, que repetían: Garzón tiene a su tercer hijo en un hospital de gestión privada por el que critica a Ayuso. La mujer de Alberto Garzón, dice Toni Cantó, da luz en un hospital de gestión privada. Y así hasta decenas de medios, todos financiados además con dinero público del Partido Popular. Y claro, nos dicen que es un hospital público y sobre todo que en la gestión que ha hecho el Partido Popular, desde 1995 creo que está el Partido Popular gobernando la Comunidad de Madrid, pero sobre todo Esperanza Aguirre entra en el 2003 y aquí estoy mostrando un mapa en el cual todos los hospitales públicos eran de gestión pública, pero vemos un mapa del 2017, es decir, ahora es mucho peor, es todavía peor, porque Ayuso ha seguido la misma senda que, bueno, la que fue su tutora, su madrina política, que es Esperanza Aguirre. De hecho, Ayuso era la community manager de Pecas, la mascota de Esperanza Aguirre. Y en este mapa vemos, y ahora es peor, cómo casi todos los hospitales públicos están gestionados de manera privada, incluso teniendo siendo 11 veces más costosa o menos eficiente económicamente, que todo ese dinero va a empresas de amigotes que luego financian la campaña. Es decir, que ahí, en este caso, ya en justicia, creo que está demostrado que por lo menos 3 millones de euros de corrupción de la sanidad pública, de los contratos a dedo, acabaron financiando campañas del Partido Popular. Es decir, que al final el principio de transposición encima, es decir, joder a alguien y luego echarle la culpa, lo hemos visto con los afectados del metro, que hace poco estuvimos aquí a Víctor, que es un chaval de 19 años que se han cargado su casa, que tienen que pagar la hipoteca del alquiler y encima le atacan, le hacen una campaña de desinformación contra él. Lo hemos visto con los médicos. Marc Noguerol,
la directora de un centro de salud por aparecer en vídeos pidiendo que la gente se manifestase a favor de la sanidad pública, la quieren echar del trabajo. Encima le hacen campañas diciendo que son activistas cuando son la gente que lo sufre. Así que yo creo que el trumpismo está aquí y no solamente lo trae Vox, sino que hay una parte del Partido Popular que lo ejerce y que tienen un cinismo tremendo, porque al final quieren voltear la corrupción. Es como lo que está pasando en Perú, llaman terroristas a las personas que están asesinando. Pues esto es básicamente lo mismo y funciona. Al final, esa clave que daba Inda, una vez que le tiene conectado emocionalmente, le puedo mentir sobre lo que quiera. Y por desgracia es así, pero está llegando a unos puntos que yo no sé si tú crees que habrá una parte que se dé cuenta de que lo están engañando. Es decir, es que no sé tú qué piensas, y yo creo que con Vox puede pasar un poco. Al final dices, bueno, esta gente se basa en mentiras, son un puto fraude. Yo creo que estamos en una posición de resistencia. Estamos en una posición de resistencia porque, uno, ellos tienen todo el aparato mediático, ¿no? O sea, ellos son los que disponen de programas, de platos de televisión, de cámaras, disponen de lo que llaman algunos la caja tonta, ¿no? Que aunque está perdiendo poder y ahora las redes sociales están ganando protagonismo, seguimos siendo como sociedad vulnerables. Seguimos siendo vulnerables a que nos cuelen noticias falsas. Y eso también tiene que ver no solo con los medios tradicionales, con esos aparatos ideológicos, sino también a nivel de educación, ¿no? En cómo se va formando nuestro pensamiento, que no solo se forma ya en edad adulta a través de esos medios, a través de programas como el de Ana Rosa, sino el cómo nos van enseñando y cómo vamos aprendiendo la información curso tras curso, ¿no? Es que esto es algo que se menciona poco, pero cuando hablamos de educación pública, incluso la pública, hablando de la pública, el cómo está diseñada es para que la persona sea tirada básicamente al mercado laboral, a que sea productivo, a que cuestione poco. Fijémonos en cómo son las clases. Una persona ahí te dice lo que tienes que estudiar, cómo lo tienes que estudiar y cómo va a ser el test. O sea, el pensamiento crítico es como que queda fuera, ¿no? Fuera de toda esa lógica y de hecho viene marginado, ¿no? ¿Cuántas veces se intenta quitar a filosofía de en medio? Todo lo que tiene que ver con las humanidades, con las ciencias sociales, intenta apartarse porque se entiende que eso no es productivo. O cuando una persona dice, voy a estudiar filosofía, ¿no? Sí, claro, tus padres te dicen, pero tú estás bien de la cabeza, ¿eso qué salida tiene, ¿no? Conectas rápidamente productividad, mercado laboral a tu elección. Entonces estamos como dentro de una bola que intenta reprimir el pensamiento crítico, intenta controlar ese pensamiento crítico y claro, eso también nos hace vulnerables a que ciertas noticias falsas, ciertas fake news, nos las podamos tragar. Y si ya encima venimos despolitizados, entre comillas, despolitizados no, quizás no politizados hacia el cuestionamiento, sino más politizados hacia posturas neoliberales, etcétera, eso nos hace tremendamente vulnerables, nos hace desconfiar de cualquier político, de las instituciones, de cualquier noticia que nos venga y claro, el ejemplo ya no es solo que Ana Rosa te diga H o B, sino que los medios que se suponen que tienen que estar ahí para desmentir. Por ejemplo, el otro día el vídeo de la base, el último vídeo de la base que subí, ¿no? Que decía que por qué Ana Pastor, desde que creó Neutral, en ningún momento había investigado OK Diario, ¿no? Y omitir información, yo creo que también es manipulación. Porque como cuando leí, no sé si habéis leído algunos el libro de Fonsi Loaiza, Florentino Pérez, El poder del palco, no es solo Ferreras, el íntimo colega de Florentino, sino que Ana Pastor también está ahí en el ajo. O sea, Ana Pastor hizo un documental con Florentino Pérez. Ana Pastor es invitada al palco del Real Madrid. Ana Pastor tiene una estrecha relación con Florentino Pérez. Y claro, Florentino Pérez es el que domina a OK Diario, es el que domina a Ferreras y es también el que domina a Ana Pastor, en definitiva. Porque Ana Pastor nunca va a cuestionar a sus colegas, por eso no cuestiona a OK Diario. Claro, yo aquí, perdona que de mi opinión, a ver, yo sí que es verdad, y yo
o es mi opinión propia, cada uno puede tener la suya. Yo lo que no haría nunca es mezclar a Ana Pastor, luego se puede decir si lo sabía, no lo sabía, Ana Pastor con el Ferreras Gate. Es decir, cada uno que aguante su vela. Y en este caso, Ferrera, es decir, no hay manera de defenderle. Es decir, el que defienda a Ferrera, que lo tiene muy mal para poder defenderlo porque no creo que es indefendible. Ahora, creo que Ana Pastor, como tú bien dices, se le puede criticar por la actividad que ella hace, no por la que hace su marido, y en este caso, un hecho que son datos, no es ni opinativo, es que no en la vida, y esto es un escándalo porque OK Diario es el kilómetro cero de la desinformación en España, ha desmentido una noticia de OK Diario. Cada vez que se ha mencionado, pues yo he hecho, en su momento hice las búsquedas, cuando se ha hecho mención de OK Diario nunca ha sido para desmentir, sino como fuente de información. Y claro, hubo un punto en el que incluso hicieron un vídeo que lo publicaron en La Sexta, de Neutral, un vídeo de Neutral, difundiendo, es decir, haciendo un vídeo desmontando el bulo, no sé si tú recuerdas, de unos menas, el bulo, esto es la mentira, no la verdad, unos menas en Granada tirándole piedra a un paso de la Semana Santa, y de manera simultánea, es decir, en los mismos 10 minutos, el portavoz, el número 1 de Vox en Granada y OK Diario lanzaron ese bulo. Inmediatamente, la policía local, la Junta de Andalucía, que está gobernada por el Partido Popular y Ciudadanos, lo desmintió, con el apoyo de Vox también. Es decir, los medios locales, la cofradía, dijo que era todo mentira. Eran chavales de 8 o 9 años españoles, es verdad que era un centro, no sé el nombre que tienen, pero un centro público, y lo desmintieron todo. A pesar de ello no borraron nada, siguieron. Y Neutral tuvo las santas narices de no nombrar ni una vez a OK Diario, cuando ese bulo se lo inventó OK Diario. Incluso se usó en la campaña presidencial de Francia, que era un candidato, un político, no, era en este caso de Le Pen, del partido de Le Pen, difundió la noticia falsa varios días después en la campaña francesa. Y lo grave de todo esto es que totalmente impune. Y ahí siguen, es decir, que a Ana Pastor la echaba la audiencia, que tenía casi un 90% de pérdida de audiencia, de los casi 3 millones, 2 millones y medio a 300.000 espectadores que lo veían, igual que La Sexta Noche. Así que al final la audiencia ha mandado, pero claro, ¿quién va a echar al director de la tele, a Ferrera, de su programa, no? Claro, es eso. Bueno, recuerdo que este periodista Madrigal, creo que te mencionó, ¿no? Intentando justificar el hecho de que en Neutral nosotros no mencionamos los nombres de los medios. Y no es cierto. Yo hice una investigación de 10-15 minutos y en algunos artículos sí que mencionaban, por ejemplo, a Mediterráneo Digital o a Es Diario, ¿no? ¿Por qué a esto sí y a OK Diario no? ¿No? Incluso los logos, ¿no? Si ves los logos, tienen un parecido sospechoso. Y claro, el problema es que nuestro discurso puede entrar con muchos otros, ¿no? Se nos tacha muchas veces de sectario, de conspiranoico, de que atacamos siempre a los medios de comunicación, de que somos unos radicales, de que somos de extrema izquierda, pero nosotros tenemos que defender nuestro discurso con datos o seguramente nos podemos equivocar, pero tenemos que intentar, somos resistencia, tenemos que intentar de algún modo que nuestro mensaje llegue. Por eso es necesario canales como Pandemia Digital, por eso es necesario iniciativas como las de Canal Red. Necesitamos de algún modo hacerle, al menos en forma de guerrilla, algún tipo de batalla a ese bloque mediático, ¿no? Porque al final, cuando ves en las encuestas que PP está subiendo, que será un debate de si las encuestas, como se sabe, suben y bajan, ¿no? Sí. Pero yo las últimas encuestas he visto que PP recuperaba algunos puntos, ¿no? Hay que preguntarse cómo es posible que el partido más corrupto de todo el Congreso se esté recuperando, con casi 600 casos de corrupción,
cuando aplica políticas de recorte, cuando aplica políticas de recorte en derechos de la mayoría. Es decir, hostia, la gente está loca, es tonta, o quizá es que hay un escudo mediático que martillea constantemente con un cierto mensaje. Claro, dije tú, hostia, la inflación pues ha bajado. Hemos conseguido subir el salario mínimo. Se han conseguido implementar ciertas leyes que benefician a muchas minorías. Es decir, dice, bueno, se están haciendo un montón de cosas. ¿Cómo es posible que el PP recupere puntos en parte del electorado? Y claro, pues ahí tienes la respuesta, ¿no? Porque hay ciertos medios de comunicación que todavía tienen mucho poder y que lo ejercen, y que son actores políticos que, como venimos diciendo, como vienen diciendo ciertos partidos políticos desde hace tiempo, tienen más poderes que diputados. Solo hay que ver la presentación que le hicieron a Ana Rosa Quintana cuando se recuperó del cáncer. O sea, estaba Santiago Abascal, estaba Sánchez, estaba Feijóo, estaba Ayuso, Margarita Robles. estaba Margarita Robles, o sea, faltaba el Papa. Faltaba el Papa. Cuidado con los ministros que tiene el PSOE, es que muchas veces no sabes si son de Vox, es que no hay prácticamente diferencia, de hecho son alabados totalmente. Pero de todas maneras te quería preguntar también, porque al final hay una cosa bastante grave más allá de los grandes medios, que son el punto de lanza. De hecho, el vídeo que yo he hecho digamos en la base esta semana se centra un poco en cuál es la punta de lanza y quién financia y cómo se organizan, porque esta estrategia que tú dices no es que aquí sean unos lumbreras, sino que es copiada a nivel internacional, y yo digo que usa un método científico. Eso que decía Eduardo Inda no es ninguna tontería, es que funciona, es que es verdad, es que una vez que a ti que tú seas capaz de generar odio, esa persona va a necesitar alpiste, necesita su dosis diaria de odio, y es lo único que explica que basuras como Javier Negre, el medio que tiene, o bueno, Aquí Diario, ¿no? Que te comentaba el bulo de lo de Alberto Garzón, se ha replicado por decenas de medios y que sean financiados con dinero público, que yo creo que eso es grave. Y hablamos de toda esta caterva que ya es que yo digo que son blogs de fake news, que son digitales, que si no tienen ni siquiera, digamos, no necesita más allá que alguien difundiendo bulos, ¿no? Fíjate, porque aparte de lo de Alberto Garzón, no sé si tú has visto también la noticia esta. Aparte, tú fíjate, ¿no? Y hay que ver cómo personas como María Jamardo, Antonio Naranjo, el propio Negre, es decir, tengan como un montón de trabajo en un montón de sitios, vayan a todas las teles, incluso, que lo que yo creo que ya es más grave, tenga, yo digo, licencia para matar la democracia, es decir, tenga acceso al Congreso de los Diputados para enturbiar la actividad parlamentaria y lo que pasa ahí. Y periodistas y medios de comunicación como El Salto, como La Marea, si después de décadas, de un montón de años haciendo buen periodismo, no se le permite ni se le acredita como a esta gente, ¿no? Incluso 7NN, un canal cuya propiedad es de miembros de la Fundación Francisco Franco, aunque esté Tony Cantó, pero es así. Pero fíjate la noticia esta, la comunista Yolanda Díaz y sus criadas, y ponen una foto de Yolanda Díaz haciéndose la manicura, que yo creo que es alguien que pues muchísimas mujeres se hacen, pero claro, es que dicen, cazan a Yolanda Díaz haciéndose la uña en un exclusivo local, y uno, si se fija en el local, a ver, no sé si es muy exclusivo pegar papeles de diplomas ahí en la pared con celofán, es decir, es como alterar, siempre como repetir el titular perfecto, aunque no tenga nada que ver con la realidad. ¿Tú cómo te vas a hacer las uñas, ¿no? En plan, si tú eres comunista, tú tienes que vivir en la mierda y tienes que tener rasta y tienes que tener ropa vieja y no puedes tener un iPhone y no puedes acceder a los privilegios que tenemos unos cuantos. No, pero es que Pues esa es la lógica, es ¿no? que la pedicura, pero es que, por ejemplo, ayer estamos con Pablo Fernández y estamos hablando de las mentiras. Primero le atacan por ser kiosquero, había sido trabajador. Esa una. La segunda es que se habían inventado que tenía un abrigo que valía 600 euros. Era un parca que le costó 80 o 90 euros. Pero es que aquí, como esto parece que no tuvo mucha repercusión, luego se inventaron que tenía una sandalia. Estas sandalias de esparto que están aquí, que creo que valen menos de 100 euros, pusieron que valían 900, 800, 900 euros. Y luego la gente que difunde, el director de Es Diario, que fue quien difundió el bulo de los 900 euros, va a la tele. Es que ese es el tema, que el Antonio Beaumont, que se llama el director de Es Diario, va a todas las teles de tertuliano. Pero ¿cómo se puede permitir que un pavo
Bueno, primero al tipo este, a Javier Negre, es que esto es absurdo, pero es que luego se inventan, ¿no? Y aparte, no sé si te acuerdas lo de el Rolex, que no era un Rolex de Irene Montero, el bolso, que era un Vuitton, que tampoco era de Irene Montero. Es como una estrategia, y por eso los principios de Goebbels, uno de esos principios es hacer, digamos, construir mentiras sobre una base ya construida. Entonces, es como siempre el mismo mantra, y hay peña que repite, mira, los comunistas, los que quieren tal, y mira cómo viven. Y a lo mejor es tener unas sandalias de 50 euros y si te crees, ¿no? Que valen 900, o un abrigo que vale 600 cuando vale 80, que aparte, si lo paga con su dinero, cada uno que se compre lo que quiera, que al final es un mantra que a base de Claro. repetirlo, pues la gente ¿no? Es como que te genera odio cuando, coño, lo que debería generar odio es la corrupción del Partido Popular, robando miles de millones o quitándonos el dinero para darle 100.000 millones a los bancos y que luego encima las casas que les quitaron a las familias españolas no las pongan al servicio de la vivienda pública para aquellas familias que tienen problemas de acceso a la vivienda, que es un derecho constitucional. Y luego se llaman constitucionalistas. Es que es de órdago, ¿no? El mundo paralelo que crean y cómo la gente se lo cree. Pero es porque tiene el método bien entrenado y que a nivel internacional pues vemos cómo funciona. Nosotros podemos ver quizás, ya te digo, repito, seguimos en posiciones de resistencia, pero yo creo que a raíz de los audios de Ferrera, al menos yo, mi contenido ha ido más en esa dirección, en analizar los medios de comunicación poco a poco, en intentar ver esos entresijos de poder, en cómo funciona esas posiciones trumpistas de fake news, de posverdad, de ese culto a la mentira, ¿no? Y también podemos descifrar qué cosas funcionan y qué podemos hacer los demás, ¿no? No solo tú, yo, Canal Red, Carla Galeote, Gemma MJ, en fin, las compas que están ahí dando esa batalla, ¿no? Sino que podemos hacer nosotros, la gente que nos está viendo. Tenemos delante a un Goliat mediático enorme y con muchos vástagos como Javier Negre, etcétera. Y es importante que entendamos que sin resistencia mediática, si nuestro mensaje no llega, si no es apoyado por vosotros, no tenemos nada que hacer en las elecciones. Es decir, y a la vista está de lo que pasó con Podemos. Surge el 15M. Hay una fractura mediática por un periodo muy corto que permite, gracias a un grupo de personas que organizan bien esa estrategia, que Podemos llegue con 69 diputados al Parlamento. Claro, en un principio se pretendía que eso hiciera de contrapoder al PSOE, que le hiciera... Al principio era como un juego, hasta que, claro, como decía el exdirector del Mundo, en el momento que se veía a Pablo Iglesias como una alternativa al poder, claro, el establishment dijo, a este hay que cortarle la cabeza como sea, ¿no? Y ahí es cuando se puso la maquinaria del fango y ahí se entendió el poder que tenían los medios de comunicación a la hora de establecer esos marcos ideológicos que después fueron debilitando poco a poco a Unidas Podemos hasta dejarlo ahora en posiciones un poco más residuales, ¿no? Que a pesar de todo ha resistido que no veas, ¿no? A contracorriente y no han conseguido terminar con él. Pero ya digo, si no conseguimos organizar bien, de forma unitaria, también desde el plano mediático, no solo desde partidos políticos, no es solo que Podemos, EH Bildu, etcétera, se pongan de acuerdo, sino que nosotros a nivel mediático tendremos que tener una estrategia mediática si queremos que esa coalición también tenga éxito. Es como que tenemos que ser un paraguas, un escudo mediático que consiga más o menos intentar defendernos de todos los ataques que van a venir, porque esto es solo un ataque más de todos los que van a ir llegando. Si esto de Sumar y Podemos, etcétera, resulta un proyecto convincente y de cuestionamiento al establishment. Si el establishment ve que esto de Sumar no es un cuestionamiento, no os preocupéis que no va a haber ataque. El hecho de que ya estén atacando quiere decir que ahí hay una idea de cuestionamiento y que hay una idea de peligro, porque Podemos sigue siendo peligroso para el establishment y lo vemos con noticias diarias, con las menciones constantes a Pablo Iglesias y a su máquina del fango llamada Canal Red y a su
eh, ¿cómo me llaman a mí? Los boxeadores, los sparring, ¿no? El sparring de Pablo Iglesias, igual que Julián, también otro sparring de Canal Red, ¿no? Porque entienden que, claro, a nivel ideológico somos muy necesarios. Somos muy necesarios a la hora de combatir ese poder ideológico y hemos conseguido de vez en cuando abrir brecha. Yo no sé si recuerdas el momento que sale lo del Ferreras Gate. Eso fue un cuestionamiento breve, ¿no? Ujú. Breve, pero fue un cuestionamiento a Ferreras que le hizo salir a hablar, a intentar dar explicaciones, Bueno, las le hizo perder explicaciones, yo audiencia. creo que las explicaciones mejor que se hubiera quedado callado, porque Total, es total, que ¿no? decir, Pero bueno, nunca hemos mentido sabiéndolo. Coño, si llevas 8 años llevándolo y diciendo una semana una mentira diferente cada semana. que, es que, en fin, yo lo de Ferrera no lo entiendo. sí, 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 bueno, lo de Ferreras es, bueno, y que volvió a aparecer Eduardo Inda, ¿no? Sí, sí. O sea, pero bueno, el hecho de que estuviéramos ahí, porque conseguimos concentrar, yo creo que muchas veces lo que le falla a la izquierda, y esto a nivel mediático creo, es que somos muy ruidosos, pero vamos golpeando en diferentes sitios, ¿no? Uno golpea hacia el ecologismo, el otro hacia el feminismo, el otro hacia allá, el otro, es como tenemos que intentar envolver toda esa estrategia para golpear a la misma vez. Como pasó con el Ferrera Gate, todo el mundo golpeó al mismo sitio y ahí hicimos daño. En el momento que no hay una estrategia unitaria más o menos uniforme, perdemos fuerza. Y ya de por sí estamos en posiciones de resistencia. eh, Tenemos que, sabiendo cómo es la lógica trumpista de fake news y cómo opera a nivel mediático, cómo funcionan esos aparatos ideológicos, tenemos que prepararnos nosotros y es de vital importancia que os suscribáis a Pandemia, que en la medida de lo posible, ¿no? Que cada uno aporte lo que pueda, que se suscriban a Pandemia, que se apoye el Salto, que se apoye el canal Red, cada uno al que crea conveniente y al que más le guste y con el que más se informe, pero es importante, porque Julián después tiene edición, tiene un equipo, tiene que llevar los directos, tienes que, en fin, hay un trabajo detrás. O sea, no es solo que nos sentamos aquí a hablar, sino que hay un trabajo también previo de años de lectura, de libros, en fin, hay un trabajo de preparación y y que es necesario que cada uno aportemos lo que sea si queremos que estas elecciones tengamos, al menos sigamos en resistencia. Ahí, bueno, ya hemos visto cómo estas élites. Yo, fíjate que yo soy frente amplista y creo que hay que ir todos juntos, el PSOE a la izquierda, porque creo que ese es el mandato de varios momentos. Y también del 15M, ¿no? Que hizo un alegato contra el bipartidismo, que fue el acuerdo que se cerró después de decir, más o menos siguiendo los principios y las enmiendas que le hizo Franco, ¿no? Poniendo al rey y diciendo cómo invitando al club de los ricos, a esos consejos de administración de esas empresas que eran estratégicas, que luego se privatizaron, que luego se aceptó el dinero de fondos de inversión de las empresas estratégicas en España, sobre todo las que eran, digamos, rentables para el Estado, y que, bueno, fueron convidados también, ¿no? A gente del PP y el PSOE. Esa frase de PP y PSOE, la misma mierda es, y hubo esa fuerza, ¿no? También un poco transversal para cambiarlo, y creo que evidentemente esas élites, una de las acciones que han tenido es intentar dividir y seducir aparte de, ¿no? Es decir, lo vimos con Más Madrid, cómo se inventaron, bueno, Más País en este caso, no Más Madrid, sino Más País, cómo le preguntaron a Errejón si se iba a presentar a las elecciones generales, dijo que no, que de ninguna manera, y poco después, atención, Ferreras, terremoto político, si Errejón presenta un partido nacional tendrá 40 escaños, no sé qué, ponía que reventaba a Podemos, los convencieron, les acompañaron, creo que siguen acompañándolo. Algo parecido también con Compromís, que luego Compromís le ha dado pal pelo a la sexta con lo de Mónica Oltra, incluso le hizo un vídeo a Ferrera y Ana Pastor, pero estamos viendo lo mismo con Yolanda Díaz, ¿no? Es decir, estamos viendo cómo intentan, mediante noticias falsas, ver lo de la división, como no te interesa Podemos, bueno, todo esto lo estamos viendo en repetición porque es uno de los modus operandi. Yo, y de hecho, con el cumpleaños, que de hecho, si te parece, te pregunto, ¿no? Ya que ha salido el tema, con el 9º aniversario que fue recientemente, pues bueno, Yolanda Díaz puso un tuit diciendo que como que haremos muchas, es decir, bueno, dándole las felicitaciones digamos a Podemos, y también, bueno, diciendo algo así como que
bueno, apoyando, ¿no? Como que nos quedan muchas cosas por hacer juntos o algo así, ¿no? Y luego es verdad que también Irene Montero recientemente también habló de hacer, bueno, digamos, la llamó su candidata a Yolanda Díaz. Y por otra parte, Garzón, pues ha propuesto una mesa de partidos, ¿no? En la cual pues se incluyera, ¿no? Garzón propone una mesa de partidos de primarias para elegir las candidaturas de Sumar en la general. El coordinador de Izquierda Unida hace valer el papel de su partido en el proceso de liderar a Yolanda Díaz, forma parte de tal. Bueno, parece que por lo menos, no sé si está funcionando o no esa estrategia de tratar de dividir, que sí funcionó con Más Madrid, con Más País, funcionó perfectamente. Creo que es uno de los elementos que también ha hecho perder fuerza a este movimiento, ¿no? Post 15M, y que ahora con Sumar, bueno, pues tiene una oportunidad de reafirmarse, pero claro, tú has dicho dos elementos. Una, la unidad, ¿no? Más allá de que haya diferencias que creo que son más personales o de puestos en las listas y todo eso, que ideológica, y luego el cómo desde esas élites van a tirar de Yolanda Díaz para, por un lado, expulsar a los que ellos piensan más peligrosos y a las posturas del poder, ¿no? También con tener más acceso, que no le peguen tanto. Lo estamos viendo un poco a la derecha también con Vox, que no le ataquen tanto desde los medios, etcétera. Bueno, ¿cuál es tu punto de vista y cómo crees, bueno, primero, cómo crees que debería de ir la izquierda a las elecciones y cómo crees que al final va a resultar en estos dos, ¿no? Emplazamientos que hay electorales este año, municipales y autonómicas, creo que abril-mayo y a final de año las generales o a principio del próximo año? ¿Cómo te gustaría, tía, que fuese la izquierda en España? ¿De qué manera? Y luego, ¿cómo crees tú que finalmente van a ir? A ver, yo creo que, a ver, yo más de una vez he sacado el hacha así un poco contra Yolanda por unos comentarios, pero quizás un poco he dicho, hostia, no es útil, ¿no? No es útil a la hora de organizar esta estrategia y yo creo que debemos ir en coalición. Y bueno, he entrevistado a Pablo, he entrevistado a Garzón. Y bueno, en general todos estamos de acuerdo en que hay que ir en coalición y con el máximo respeto, ¿no? O sea, yo creo que solo lo único que me hubiese gustado quizá más de Yolanda es que hubiese sido más clara, ¿no? Vamos a ir en coalición, punto. O sea, cerrar esas brechas que se abrían, cerrarlas rápido, decir vamos a muerte, no hay problema, o sea, no, que se quiten ya, cosa que ha ido pasando estos últimos días, ¿no? Y me parece que esa... Porque yo creo que además la gente no lo entendería, más que nada, ¿no? Al final la que sufre aquí es la gente. La gente es la que no está llegando a fin de mes, la gente es la que le suben los precios de los alquileres y al final, pues, los partidos políticos y los diputados lo cobran bien y están en una posición de privilegio que no tienen que olvidar a quién están representando, ¿no? Y eso la izquierda no lo entendería, la gente que vote tanto a Sumar como a Podemos o esta coalición que se quiera crear, no entendería que no fueran de forma unitaria, teniendo en cuenta la catástrofe que ha sido lo de Adelante Andalucía. Yo creo que muchas veces también es problemas de egos, ¿no? A ver quién lidera, a ver quién lleva, a ver quién tal, y yo creo que hay que poner por delante a la gente. O sea, cuando tú te presentas que me parece que es un paso indispensable dar un paso en las instituciones, me parece un gesto valiente, pero uno no tiene que olvidar a quién representa y tontear con la OCDE, con Garamendi, son gestos que bueno, que uno tiene que hacer, ¿no? Porque al final un estratega, pero hay que tener un poco una actitud de aquí yo he venido a lo que vengo, ¿no? Claro. Y si tengo que ceder, hay que ceder. O sea, lo primero es la gente y después son las siglas. ¿Qué es lo que queremos? Salario mínimo, limitar el precio de los alquileres, hablar de nacionalización, si es posible, de creación de una empresa pública, creación de un supermercado público, ¿por qué no? Si la alimentación es un derecho básico. O sea, plantear a lo Anguita, programa, y que sea algo unitario, y obviamente tener en cuenta que el PSOE, plantearlo como un partido de centro, porque es lo que es, y llegar a puntos concretos con él, y si hace falta otro gobierno de coalición se hace, pero en base a un programa, ¿no? Y eso es lo que tiene que hacer la izquierda, y ser claro, vamos en coalición y el programa es este, pum, 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 pum.
Programa. Leo el tuit de Yolanda Díaz. Podemos y su militancia abrieron la posibilidad del cambio después de décadas de bipartidismo. Felices por vuestro 9º aniversario. Estoy convencida de que nos queda mucho por hacer durante la próxima década. Bueno, por lo menos un guiño. Por eso dice Alfredo, a lo mejor le falta un poco de claridad, pero creo que también hacía falta este tipo de mensaje. Y luego la respuesta de Yolanda Díaz a esa propuesta de Izquierda Unida, de Alberto Garzón. Yolanda Díaz ve con buenos ojos la mesa de partidos que propone Izquierda Unida y celebra que quiera sumar, ¿vale? Así que bueno, al final yo lo que sí creo es que todo el mundo está de acuerdo, lo que digo, más allá de cómo lo vean en las élites, yo creo que el electorado está deseando que haya incluso creo que hay bastante consenso que sea Yolanda Díaz, que creo que yo personalmente creo que es la mejor candidata. Lo que pasa es que estoy bastante de acuerdo contigo que, joder, si tienes el apoyo de todo el mundo, tendrás que poner, ¿no? Reunirte con todos los partidos. Y que es que las elecciones vienen ya. Entonces creo que ahí pues a lo mejor le falta un poco de claridad, pero vamos, yo me declaro yolandista, claro, a priori siempre que haya una unidad real y que se tenga en cuenta evidentemente también al partido que más fuerza tiene de los diferentes, que es Podemos. Es decir, eso no había que obviarlo. Incluso en cierta medida, gracias a Podemos, Yolanda Díaz pues tiene el perfil que tiene, ha sido ministra con todas las reticencias que también hubo, que si tal, que la forma, estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo que al César lo que es del César, y Podemos fue la primera vez que, digamos que por eso también no es un enemigo, que dio la posibilidad a que después de muchos años hubiera un gobierno de izquierda, entendiendo que el PSOE, bueno, pues como tú dices, hace papel de izquierda en ese bipartidismo, como un bipartidismo como el de Estados Unidos, liberales y demócratas, cuando los liberales son de derecha y los otros son de extrema derecha, pero son liberales los dos económicos. Y aquí el compadreo con las élites económicas, con la monarquía, por más que diga que son republicanos, y con la Iglesia, pues han sido un poco herencia del franquismo que el PSOE ha respetado y que Podemos pues ha desbloqueado algunos de esos candados, y por eso creo que se han puesto tan nerviosos. Entonces yo creo que hay que seguir por esa senda, y vaya, yo deseo que haya entendimiento, que las energías se gasten hacia los rivales y no hacia los compañeros, aunque estén en otros partidos o en otras organizaciones. Yo creo que ahí hay bastante... Si no sé cuál es tu apuesta. ¿Tú cómo crees que irán más allá de lo que piensas? ¿Cuál es la apuesta incluso para las municipales y las autonómicas? ¿Tú crees que Yolanda estará ahí un poco de perfil hasta las generales? ¿O crees que esto ya cobrará sentido antes de las municipales y las autonómicas? ¿O si tú le ves sentido que esto ocurra ya para las autonómicas y las municipales? Yo creo que debería ocurrir ya, ¿no? Porque sería un gesto de sinceridad y de respeto hacia los demás partidos políticos, ¿no? ¿Qué pasa? Voy a las municipales y si no va bien ya me desmarco. No, eso no puede ser. Eso no puede ser, porque ahí yo creo que es que te vas a dar un buen batacazo. Te vas a dar un buen batacazo porque la estrategia política yo creo que está muy bien, pero la lealtad yo creo que tiene que estar por encima, ¿no? Y el respeto. O sea, yo estoy aquí porque hubo un 15M, hubo un partido que supo interpretarlo a nivel institucional muy bien, y gracias a eso yo ahora soy ministra de Trabajo. Obviamente Izquierda Unida tuvo su papel, ¿no? Pero fue gracias a Podemos, que fue el que aglutinó toda esa rabia y la tiró hacia arriba, ¿no? Y aparte yo creo que el también fue generoso, que eso también fue uno de los puntos de división, que yo creo es un poco una contradicción. Como Errejón, si dice que hay unas diferencias sociales, que estaba totalmente en contra de la coalición con Izquierda Unida, ¿no? Es como, bueno, es como la postura, digamos, más diferenciadora, pero ahora hemos visto cómo incluso en Andalucía no tenían ningún problema de ir juntos, incluso en ese conflicto, incluso de juntarse a Izquierda Unida para... en el conflicto contra Podemos, que creo que no es nada bueno, pero vemos como, bueno, ahora evidentemente creo que ese argumento lo están cambiando. Bueno, lo defienden en Madrid, solo en Madrid. En el resto de España, como no tienen ningún tipo de peso, pues le interesa, pero yo creo que más allá de lo que... de las historias, yo creo que incluso había aquí un comentario que decía, bueno, pero si necesitamos un líder, estamos jodidos, ¿no? Es decir, dice, es que necesitáis líderes que os dirijan, estamos jodidos, dice Baiturrock. Es decir, no, hombre, es que a las elecciones presidenciales tienes que poner una persona. Precisamente yo por lo menos pido que se respetan esas diferencias, pero evidentemente para que un presidente
una presidenta en este caso que nos pueda representar necesita estar en colaboración con las diferentes formaciones que tengan en común la mayoría. Yo creo que en este caso es que no hay excusa. Incluso yo te diría, lo que pasa es que a lo mejor es solamente Andalucía, Teresa Rodríguez. Yo es que no veo las diferencias como para excluir y que se dividan. Yo creo que todo el planteamiento que hacía Podemos en el inicio, incluso en el de ir juntas con las diferentes formaciones que están a la izquierda del PSOE, yo creo que está clara, ¿no? Y hay diferencias y hay críticas, evidentemente, pero al final todos ellos están para cambiar cosas para la gente, para las clases populares, y casi todas estas formaciones están de acuerdo en ese principio. Entonces, por la ley de Ohm y por otras muchas cosas, evidentemente el óptimo es ir todos juntos, ¿no? En la mayoría puede haber excepciones puntuales en municipios, pero por norma general, sobre todo en las elecciones generales, obviamente si nos va juntos es decir, que las matemáticas te joden también, aparte del ánimo, ¿no? Que la gente quiere unidad mayoritariamente, ¿no? Yo creo que hay una obsesión muy grande dentro de la izquierda parlamentaria de intentar ganarse a los militantes o a los votantes que están a la izquierda dentro del PSOE, ¿no? Hay una obsesión tremenda en eso, ¿no? Nuestra estrategia tiene que ser intentar captar a gente del PSOE, que me parece bien, ¿no? Pero ¿y qué pasa con la gente que está a la izquierda de Podemos, ¿no? Movimientos de base, sindicatos que son alternativos. En fin, hay una izquierda alternativa a las instituciones que directamente la estamos dejando fuera y que pueden ser muy útiles a la hora de llegar a las instituciones con mucha más fuerza. Totalmente. O sea, muchas veces nos obsesionamos en que está la izquierda parlamentaria y ya está, y después está PSOE, y la única vía que tenemos de ganar votos es acudir al PSOE. Bueno, y los que están a nuestra izquierda, que siempre son mucho más críticos con las instituciones, también habrá que hablar con ellos, ¿no? Por ejemplo, sindicatos como CNT. ¿Por qué no se habla con sindicatos como CNT? Porque siempre tenemos que hablar de UGT o de comisiones obreras, ¿no? Vamos a intentar hablar con sindicatos más fuertes, que sindicatos que son más independientes de las instituciones. O sea, yo creo que también muchas veces nos falla eso. Y también yo creo que se ha visto claro que intentar parecerse al PSOE es un fracaso. Y ahí tenéis más país. 40 diputados, sí, Íñigo, preséntate, que ya verás que vas a dar sorpaso. No, Fracaso. Su escaño, Fracaso. el de Madrid, luego otro que le dio a Equo, que también hicieron una jugarreta para quitar el partido a Juancho. Así, bueno, en fin, no quiero entrar ahí, pero hubo juegos sucios. Y luego, por otra parte, el escaño de Compromís. Son los 3 escaños en toda España. Y ese porcentaje de votos que le quitó a Unidas Podemos fue el que lanzó y aumentó a Vox en un montón de escaños. Esa es la realidad. Y esa es la consecuencia directa con datos de lo que ocurrió. Fue auténticamente lamentable por un engaño de Ferrera, y así de claro. Es decir, y esto hay que decirlo. Y eso no quiere decir que haya que demonizar, porque yo entiendo que también las tentaciones son grandes, no sé, más allá de estar todo el día en la tele y tal, al final es como, nos van a apoyar, nos van a llevar en bandeja. Yo puedo entenderlo, pero aquí yo creo que esas críticas habría que dejarlas y ir todos juntos, pero evidentemente creo que eso, y de hecho quiero recuperar, es decir, que estoy totalmente de acuerdo en lo que dice. De hecho, Baiturroc dice, en una democracia directa, el pueblo en asamblea es el que manda, no necesitamos líderes y lideresas. Y yo quiero recordar, claro, eso, es decir, vale, el 15M fue muy bonito, pero se quedó ahí. Al final, nada. Claro. Asambleas sí, brutales, pero nada. Todo eso necesita. Ahora, tampoco hay que olvidar que Podemos, y esto sí que fue una vanguardia, y es más, yo personalmente en Inicio en Podemos me impliqué. ¿Por qué? Porque Podemos era una herramienta directa para elegir el programa, elegir a las personas. Es decir, la teoría de Podemos es perfecta, luego con sus errores, y ahí también podemos entrar en crítica, pero era una herramienta para cualquier persona independientemente de la postura, y ahí entraron, lo que tú dices, muchas personas que no se veían representadas por ningún partido, y algunas personas lo usaron, algunos se mantuvieron, otros se fueron como herramientas, ¿no? Y a día de hoy... Sí. Creo que no hay que perder de vista el comentario de Baiturroc, porque al final la estrategia partidista al final es un embudo, igual que las instituciones,
para sacar a la gente de la calle, para sacar esas reivindicaciones. Por eso en Pandemia Digital le damos mucho peso y traemos a movimientos sociales, incluso cuando son muy críticos con el gobierno o con Unidas Podemos, cuando pensamos que sus reivindicaciones son válidas, y creo que también es bueno que exista también ese movimiento, aparte, es decir, fuera de los partidos, que sea crítico y que al final eso creo que siempre es positivo, y que también tengan su manera de participar y de participar, si no institucionalmente, que tengan una comunicación directa o la manera de poder participar, y que esas reivindicaciones también tengan cabida, ¿no? En los cambios de gobierno, en las propuestas que se hacen, ¿no? En el programa. Pero es que incluso en una supuesta sociedad de democracias directas, asamblearias, municipales, líderes siempre hay. Sea a nivel institucional o a nivel social. O sea, en una asamblea de vecinos siempre hay una persona. Tú vas a ser presidente, ¿no? Tú vas a ser que represente. Por algo, por lo que sea, porque sabe hablar bien, porque tiene una idea más o menos que va con el grupo, porque reúne unas ciertas características que van con el grupo. O sea, no hay que criticar. O sea, incluso en una democracia directa habría líderes, ¿no? Y no tenemos que tener problemas con eso. Siempre hay personas que destacan por encima de las otras personas y ya está. Claro, la democracia directa seguramente ese líder o esas opiniones estarán mucho más controladas, ¿no? Pero al final lo que hay que entender es que, repito, es que no estamos para ser exquisitos. Estamos en una posición, como decía Anguita, la guerra la hemos perdido. Estamos en una posición de resistencia y tenemos 4 o 5 mimbres para hacer una cesta medio que. Si ya encima decimos no a las instituciones, no a Podemos, todos los partidos políticos son iguales, pues entonces apaga y vámonos. Claro. O sea, no hagas nada, no votes, no hagas nada, quédate en tu casa y dedícate a, pues no sé, solo en tu barrio. Y que a mí es que eso me indigna mucho, ¿no? Muchos compas que son más, que yo diría que son incluso sectarios, ¿no? Tú ahora que colaboras con Podemos y ya no eres tan anarquista y eres tan. No, yo entiendo que la realidad es la que es, que a mí me gustaría que fuera de otra forma. Pero si Irene Montero mejora las leyes en favor del aborto, si Irene Montero hace una ley trans, si Irene Montero hace leyes feministas en favor de mis compañeras, ¿cómo no voy a estar yo a favor? Entonces ya, si tú me dices, como persona crítica a las instituciones, como persona crítica a los partidos políticos, que tú estás de acuerdo con la ley trans, que tú estás de acuerdo con las mejoras en el aborto, que tú estás de acuerdo con las mejoras en las leyes feministas, entonces, por esa regla de 3, ya me estás diciendo que no todos los partidos políticos son iguales y que desde las instituciones algo sí que se puede hacer, con muchísimas limitaciones. Lo que creo que hay que hacer, Sí. pues eso, lo que hablamos, un frente amplio. Y claro, también a ese partido político sí que se le puede decir, no te olvides de la izquierda alternativa, ¿no? De sindicatos que están en la base, de plataformas de afectados por la hipoteca, de sindicatos de inquilinas, en fin, intentar crear esa conexión. Sí. Los poquitos miembros que tenemos, juntarlos todos, ¿no? Total. Lo que pasa muchas veces es eso, que en nuestra estrategia reunimos 4 o 5 miembros cuando podríamos haber reunido algo un poquito más elaborado, ¿no? Y no solo intentar. Comenta primera intervención en el chat K220-201, líder no, portavoz de la Asamblea. Claro, Bueno. sí, claro, bueno, yo, digo, lo leo porque de hecho sería para hacer un programa específico y ver todos estos modelos. A ver, yo creo, y es verdad que Podemos, con todos sus fallos, ¿no? Pero fue el primero que propuso algo parecido, porque en realidad Podemos es una herramienta, seguramente esto se haya olvidado, o mucha gente que nos está viendo no lo sepa, digamos, es una herramienta en la cual todas las personas que componen la dirección del partido, las listas que se presentan, cualquiera se puede presentar y es elegida entre la asamblea, ¿vale? Es decir, que ese es un poco el formato que cogió con todas las críticas que se puede hacer, pero luego es que la realidad es complicada y hay que cabalgar contradicciones, pero digamos que yo es que estoy muy por esa línea, pero con un elemento de pragmatismo y de realidad, porque si al final nos quedamos en lo que sería perfecto y tal, luego no se ajusta a la realidad, pero es verdad que eso es así, y el programa, digamos que no solamente se hace
o es elegido entre las personas, sino que todo el mundo puede participar en la construcción de los programas, puede proponerlo, puede hacer enmiendas a los programas de los diferentes candidatos. Es decir, que yo creo que la herramienta va en esa línea. Y luego, por tema de contradicciones, de cabalgar contradicciones, precisamente, Baiturro, que precisamente estamos hablando de esto que tú dices, ¿no? De esa crítica de que al final lo suyo es que no sean líderes, sino que sean representantes de lo que decida la asamblea o a la gente a la que representa. Precisamente, fíjate la contradicción que tenemos aquí, dice, me he comido 2 minutos de anuncio y no he podido escucharlo. Fíjate las contradicciones que nosotros, siendo críticos, dice aquí, criticamos a Jeff Bezos, a Amazon, a las redes sociales, a los medios de comunicación, pero mientras no haya una plataforma, es decir, yo creo que hay que intentar que se construyan alternativas, tanto en redes sociales, ojalá y hubiera mejores plataformas para comunicarse, pero tenemos que cabalgar esas contradicciones para poder llegar a la gente. Y a mí ya me jode que la gente se tenga que comer publicidad, pero que hay que ser pragmático. Mejor pragmatismo que lo que ha hecho Javier Ansoleaga, que le ha regalado una suscripción a By2Rock para que no se vuelva a comer ningún anuncio, no lo veo, pero me refiero que al final no puede ser el mundo como queremos, sino que hay que ver cuál es la realidad que más se ajusta o más se acerca a lo que yo quiero. Porque si no, que al final me voy a quedar con los 3 colegas de todo el mundo que están de acuerdo conmigo. ¿Y qué hacemos esos 3 colegas? Y al final habrá que hacer una masa que sea grande y que pueda hacer frente a al mayor de los peligros para nuestras vidas, o por lo menos que estemos de acuerdo. Y ese es un poco el pragmatismo. Pero ya os digo que yo respeto mucho esa opinión, de hecho estoy muy de acuerdo, pero sería para abrir un programa especial y creo que sería súper interesante hablarlo, pero bueno, tenemos un par de temas por lo menos es que si no los vamos a abordar. Hemos visto cómo, y hemos estado hablando cómo en la izquierda los medios de comunicación trata de pinchar y operar, y de hecho cuando terminemos voy a hacer un especial con lo de Federico, lo de Los Santos, es tremendo. Hoy, esta mañana, ha explotado contra el Yunque y contra Vox de manera brutal, ya lo hemos tratado. Pero también lo que hay ahí es un aleccionamiento de por dónde tienen que ir los líderes, de criticar a unos, poner a otros. Y bueno, todos estos medios, lo hemos visto con Ana Rosa, OK Diario, pues tuvo una fase de apoyo a Vox sin ningún tipo de contemplaciones, pero en realidad los quiere como perros de presa de quienes les financian, que es el Partido Popular. Y hay un tema que es el que ha hecho explotar todo esto, que es el tema de Gallardo, que es el vicepresidente de Vox en Castilla y León, que era tan ridículo, tan absurdo, que Los Santos se subía por la pared. Y estoy de acuerdo en algunos comentarios. Dice, pero un poco lo que decíamos, pero si no tiene ni idea, si le han preguntado y no sabía responder, si es que lo de las ecografías 4D hasta la semana 24, que era más o menos, parece que se había visto mi hilo, está repitiendo, pero si no valen para nada las ecografías, pero qué manera de hacer el ridículo. Y dice, si Abascal no estuviera cazando, lo hubiera pillado cazando, te hubiera echado él mismo, no sé qué. Bueno, esa línea, vamos a recordar este momento y luego también el análisis de por qué este ataque, bueno, más allá del ridículo, pero aquí ha habido simultáneamente un ataque con este tema por parte de Ana Rosa, por parte de OK Diario, por parte de incluso, no sé, Estado de Alarma estaba ahí un poco más, porque es más cercano a Vox, pero también ha replicado los ataques de Los Santos y bueno, ¿no? Que al final es una manera de como de adiestrar por dónde tienen que ir, por dónde. Vamos a escuchar esta respuesta, que es totalmente absurda. Le preguntan que cuándo serían las ecografías, en qué mes, no tiene ni idea, y dice que no sabe de embarazos, ¿no? Pongo el momento. Perdón, sobre esto, ¿la ecografía de 4D en qué semana sería? Pues ese dato no lo tengo, pero estoy seguro que pronto lo podemos aclarar. Yo es que no sé mucho de embarazos. Claro, el asunto es que en España es legal el aborto hasta la semana 14 y claro, la ecografía 4D tiene sentido a partir de la semana 24, creo que leí, y luego dice que antes de la semana 16 no tiene ningún sentido porque claro, en fin, bueno, por temas médicos y fisiológicos, porque no se puede ver bien y todo eso, y además un gasto tremendo. Y claro, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Que Semper, que es como la cara moderada a la que quieren poner, de portavoz, Semper llama irresponsable a Gallardo, dice que se necesitan gobiernos que no generen incendios. Luego, por otra parte, el PSOE
parece que, bueno, que el PP de allí, al final, como que ha dicho que al final no va a pasar, que tal y cual. Y el gobierno da por buena la respuesta de Castilla y León al requerimiento, pero advierte que actuará si insiste en el plan antiaborto, o sea, algo así como un 155 a Castilla y León. Y claro, luego hay un momento que esta ha sido la última, de ridículo absoluto del consejero de Castilla y León, que le preguntan sobre la medida, que por qué tal, y no, es decir, lo pongo un rato para que lo veáis, el ridículo que ha hecho el Partido Popular, que en un momento hubo un acuerdo y al final le han tenido que tirar de la oreja los medios de comunicación y el Partido Popular Nacional, llegó al acuerdo y al final lo que estamos viendo que nos trae estos gobiernos de coalición PP y Vox. Pongo un momento del ridículo, que esto creo que es de ayer, tremendo. Muy breve. ¿Qué se acordó? ¿Qué se firmó? Y si García Gallardo no respetó lo acordado y si lo hizo con ese anuncio, ¿por qué usted como portavoz se cayó? Muchas gracias. Sí, lo que ha habido es un trabajo previo, como hay lógicamente en cualquier gobierno. Ese trabajo previo da lugar a una nota de prensa que se elabora por parte de la Consejería de Sanidad. Bueno, no me ha respondido qué es lo que se aprobó realmente, porque, bueno, el caso. Y ¿está por escrito este protocolo o estas medidas? Si es así, si su propio partido desde Génova se lo han llegado a pedir. Muchas gracias. Usted plantea si se aprobó algo. No hubo un acuerdo del Consejo de Gobierno. Yo creo que eso sí quedó claro el otro día. Si esa medida en concreto va a entrar en vigor o no. Que mejoremos las prestaciones no significa que esas prestaciones sean obligatorias. No vamos a obligar nunca a la mujer embarazada, no vamos a obligar nunca a los profesionales sanitarios. ¿Nos pueden dar un poco más de luz sobre eso? Porque es verdad que anunciaron un protocolo hace una semana. Sí, nosotros lo que queremos es plantear mejora en las prestaciones. Bueno, lo paro porque son 5 minutos preguntando. Dice, no estás respondiendo a nada. Y dice, lo que vamos a presentar son mejoras y más derechos. Pero dice, ¿pero qué? ¿Pero cuándo? ¿Pero dónde está el protocolo? Dice, pero bueno, si al final ha quedado en ridículo porque, bueno, parece que van a dar marcha atrás. Bueno, ¿qué opina en concreto de este episodio de choque entre ese gobierno de coalición que es que lo tienen firmado? Esto es como lo del PSOE y Unidas Podemos, que el PSOE no quiere cumplir lo firmado. En este caso, claro, las medidas no son digamos, del mismo calado, pero al final estos gobiernos lo que estamos viendo es que, bueno, quieren llevar al medievo a gobiernos autonómicos y que ya incluso superan hasta los umbrales del dolor o de ideológico del propio Partido Popular, ¿no? Así que no sé cómo ve esto también a nivel general, estas coaliciones Vox-Partido Popular, que las matemáticas no dan otra posibilidad de acuerdo. Es decir, que el PP va a tener que tragar y al final no sé si van a generar este tipo de conflictos o los medios o esa élite van a ser capaces de adiestrarlos y de domesticarlos. A mí esto me recuerda, no sé si os acordáis de la periodista Laura Cornejo, que le preguntó en el año 2019 a ¿cómo se llamaba? Lo tengo por aquí apuntado. Jesús García Conde. Hizo el ridículo. ¿Te acuerdas? Con Ortega Smith. Pues me recuerda un poco a eso, ¿no? Laura Cornejo le pregunta, bueno, ¿cuáles son las medidas concretas que usted va a implementar en Castilla y León en materia de ideología de género? Y el tío Jesús miraba a Ortega Smith. ¿Qué le decía al jefe? Y ahora que se supone que no tengo ni idea. Es decir, como me habéis hecho que ponga esto en mi programa, pero no sé ni qué significa, ¿sabes? ¿Y ahora qué digo? No, tremendo. Y después había uno que estaba detrás, que era mucho más alto, que no sé el nombre, que parecía el meme de Homer Simpson cuando se esconden los arbustos, que hacía así. Diciendo, bueno, yo me voy, y no hubo respuesta. No, hizo fue un ridículo y es verdad que bueno, si hay una periodista en España que le está sacando las vergüenzas a vos, es Cornejo, porque es que da siempre en la clave, da en la tecla que los desactiva y los queda en ridículo, ¿no? De esas subnormalidades que traen, que al final es propaganda y que incluso, yo digo que esto concretamente, y por eso lo ha atacado Jiménez Los Santos, que también te voy a preguntar sobre qué opinas de esa crítica de Jiménez Los Santos. Al mismo tiempo que insulta al Yunque, no hay que olvidar que hazte oír, si nosotros hemos hablado bastante de esto, es decir, hazte oír, incluso Vox al principio, cuando tenía 40.000 votos, retransmitía desde hazte oír. Es decir, los vídeos de Vox ponía hazte oír.
en campaña, en todo. Es decir, tenían esa estructura y la financiación de los terroristas de Irán, que financiaron el 80% el candidato era Alejo Vidal Quadras. Bueno, pues era eso. ¿Qué pasa? Que cuando Bardají, que era el responsable de relaciones internacionales de Aznar en FAES, se mete en la directiva, empiezan a tener relaciones con Steve Bannon, con toda esta internacional, empiezan a tener medios, el apoyo de medios. Al final esta red de Atlas Network, que es neoliberal y muy relacionado con las élites económicas, pues lanzan y al final, un poco lo que le dice, a ver, majadero, dejar de decir gilipolleces y sus normalidades, dejar de ser terraplanista y hacer caso al yunque, y vamos por la agenda de la estrategia Bannon de llamarles terroristas. De hecho, fíjate, ayer o anteayer se conocía lo de Cayetana, ¿no? El ataque que le hizo al padre de Pablo Iglesias, que le llamaba terrorista o hijo de terrorista a Pablo Iglesias, y que al final la justicia le ha dado la razón, como que se le puede llamar hijo de terrorista. Y Jiménez Los Santos decía que era el mejor discurso de la historia de la democracia. Ese discurso, ¿por qué? Porque todo esto es un método científico que ya funcionó en la Operación Cóndor. Es decir, los documentos desclasificados de la CIA dicen lo que hay que hacer para ganar. Que era llamar terroristas, decir que había financiación extranjera. Bueno, lo mismo que estamos viendo ahora, y de hecho se repite, el vídeo que hago de la base esta semana es así, hablando cómo repite la Gaceta, estado de alarma, e incluso 7NN, toda la propaganda llamando narcotraficante, terrorista, que hay fraude electoral. Siempre usan ese método que es científico, ¿para qué lo vas a cambiar? Y entonces lo tratan de adoctrinar. Pero vaya, no sé cuál es tu análisis de esta explosión de Los Santos insultando. Bueno, Los Santos es el rey de este país del insulto. Nadie insulta como él, ni miente también. Pero en este caso, ¿cuál es tu análisis de esa explosión de Los Santos? Ojo, Ana Rosa, Oquidiario, contra Vox. ¿Cuál es el motivo y la clave que tú ves que está detrás de eso? A ver, yo creo que, aunque aquí pueda tener más o menos razón Los Santos, no deja de ser un ser miserable, ¿no? Que lanza misoginia, machismo, bueno, lanza espuma por la boca, no son comentarios sus programas diarios, ¿no? Y yo creo que realmente para la élite es incómodo defender a Vox, ¿no? No es una posición, prefieres defender obviamente a un PP, pero yo creo que Vox sale a medida que hay una fuerza a la izquierda de PSOE y había que contrarrestarla de algún modo, ¿no? Pero Los Santos se coleguea con las élites, y las élites yo creo que es muchísimo más cómodo defender una posición más de conservadora o no tan reaccionaria como la de Vox, aunque muchas veces es casi indistinguible. Y también yo creo que entienden que Vox está medio fracturado a raíz de la salida de Olona. Ayer precisamente, mañana, ya que estoy aquí de paso con un poquito de promoción, mañana voy a publicar una charla que he tenido con Óscar Matute, y precisamente hablábamos de eso, ¿no? Le preguntaba si él creía que Vox ha tocado techo. Y hablábamos un poco de eso, ¿no? Yo creo que en el momento que Vox ya pierde un poco de fuerza y ve que en algunos sondeos empieza a perder puntos y demás, yo creo que el caballo ganador apunta. Los Santos es listo, es inteligente y dice, bueno, yo voy a ir dejando poquito a poco de lado a esta gente. Y lo que ha hecho es ni más ni menos que eso, ¿no? Aprovechar las gilipolleces que dice Gallardo para decir algo que es obvio. O sea, que no hay que ser no hay que ser comunista, ni hay que ser de Podemos para entender cosas lógicas, ¿no? De todas maneras, hay un relato acompañado a estos ataques a Vox, si se puede llamar así, de parte de la prensa, estos medios, y lo veíamos con Ana Rosa, ¿no? Dice, Feijóo desde que ha llegado de centro. Y luego salían también diciendo... nunca portavoces del Partido Popular han dicho que este gobierno es ilegítimo, ¿no? Después de lo de Brasil y todo esto. Claro, había por ahí vídeos de gente del PP, pero todos, desde Pablo Casado, Feijóo, Ayuso, lo dice prácticamente todos los días. Claro, dice, pero si estás llamando, incluso han dicho que quiere controlar Indra para hacer fraude electoral, es decir, comprando la agenda
trumpista de la que te hablaba total, porque ahí sí que se ponen de acuerdo. Quizá en lo del terraplanismo del yunque y esto de las campañas estas que, por ejemplo, le hicieron a Irene Montero, que luego participan todos de la pederastia y tal, que es como un poco más de ese entorno. Lo de llamar terrorista, el fraude electoral, es decir, toda la campaña trumpista la compran gran parte. De hecho, Ayuso, Cayetana, toda esta gente están tirando de Feijóo para que vaya. De hecho, lo invitaron a la fiesta última de Atlas Network, aunque esté por ahí en segunda fila. Pero fíjate, para hablar del centro, a ver qué te parece este fichaje, y con esto ya vamos terminando. Bueno, vamos a hablar de esto y de lo que está detrás de esto. Es decir, qué es lo que defiende Jiménez Los Santos, que al final es Ayuso, es Cayetana, es como el mix entre el Partido Popular y Vox. Una cosa así. Fíjate a quienes presentaban este Partido Popular de centro-centro. Nos vamos a poner como fuente las redes sociales del propio Partido Popular y las declaraciones de uno de sus portavoces, Elías Bendodo, que llegaba a decir precisamente de Sergio Sayas y García Danero: seguimos incorporando talento y ampliando la base social del Partido Popular con dos políticos que suman y suman muy a la derecha, porque este, si no me equivoco, no sé si era Danero, eran como el que se rumoreaba que en esa moción de censura Vox quería plantear como presidente y candidato a presidente del gobierno, y que no hay que olvidar que se fueron de su partido, es decir, fueron comprados por el Partido Popular para que votaran en contra de la reforma laboral después de que su partido acordase un acuerdo con el gobierno para votar a favor. Ellos se salen, votan en contra, pero luego les sale mal el plan porque Alberto Casero del Partido Popular la caga, ¿vale? Lo que llamó Negre el pucherazo del siglo es que Alberto Casero se equivocó. Pero vamos a ver cómo presentaba el Partido Popular a este talento y este centro que representan García Danero y Sergio Sayas. El mensaje que os queremos trasladar, que va en la línea de lo que hemos trasladado en los últimos tiempos desde que el presidente Alberto Núñez Feijóo se hizo cargo de la rienda del Partido Popular. El Partido Popular sigue incorporando talento a sus filas, sigue ampliando su base social. Hoy, pues ya lo podéis ver, no es una sorpresa, tenemos el placer de recibir aquí en la sede de los populares a dos personas que suman, sin ninguna duda, que defienden la Constitución a capa y espada y que se identifican plenamente con el proyecto del Partido Popular y de Alberto Núñez Feijóo en concreto, exactamente. Bueno, suman a dos constitucionalistas que se ven representados por el proyecto del Partido Popular, pero vamos a ver qué decían, creo que lo tengo por aquí, qué decían hace precisamente cuando se van de UPN. Le pregunta, pero vaya al Partido Popular. Vamos a ver qué es lo que decían. Yo me veo que vamos a intentar permanecer en UPN y desde luego no me veo en el Partido Popular. O sea, no me voy a ir al Partido Popular. Yo me veo que vamos a... Dicen que no se iban al Partido Popular, pero también vemos esas contradicciones que hay. Bueno, ¿qué te parece este talento de centro de que, bueno, hay algunos discursos de este tipo que le pasa por la derecha a Vox, pero bien? ¿Cuál es tu opinión de estos nuevos? Es decir, ¿tú crees que han sido porque ya estaba palabrado que los compraban metiéndolos para las próximas elecciones en el Partido Popular? Incluso creo que va a ser el candidato por Pamplona, en este caso digamos que va a ser el candidato del Partido Popular en Pamplona. Es decir, que al final, esto, ¿tú qué crees? ¿Que estaba ya palabrado cuando los compraron? ¿O que al final habría, es decir, ha sido un acuerdo por traer talento al Partido Popular? Ahí está la noticia. El diputado tránsfuga de UPN, Carlos García Danero, será el candidato del PP a la alcaldía de Pamplona. ¿Cuál es tu hipótesis sobre esto? Este García Danero, no sé si estaba palabrado, si estaba pactado o no, pero antes que nada, yo no sé si estáis de acuerdo, pero solo con verle ya se puede ver el odio que mastica. Parece un Sith, ¿no? de Star Wars, y yo creo que ya ha tenido bastantes polémicas, y yo creo que recuerdo que hizo varios comentarios en el Congreso que suscitaron polémicas. Yo creo que no sé qué talento le pueden ver a esta persona. No sé si es un guiño por el discurso que tiene, que varias veces en el Congreso yo lo he escuchado ser más reaccionario de la cuenta. De hecho, creo que varias veces militantes de Vox han compartido las intervenciones de García Danero. Total. De hecho, apoyo total. Bueno, en realidad
de todo este entorno, que yo creo es un espacio más sólido que sea Vox o Partido Popular, me refiero a Girauta, Toni Cantó, Rosa Díez, bueno, toda esta peña, Germán Terç, en fin, que son como lo mismo, a saco, ¿no? Siempre, igual como Cayetana, cuando expulsaron a Cayetana salieron todos en tromba, Vox y Rosa Díez y tal, porque son como del Dream Team, de decir, gente que está muy apegada a los think tanks, estas fundaciones, ¿no? De Atlas Network, etcétera, y que tienen mucha vinculación con los medios de comunicación, como el de Jiménez Los Santos, que también no se pierde muchas de estos saraos, ¿no? Que montan y que están muy bien regados de dinero, aparte de un dinero medio opaco, porque en las fundaciones a grandes empresas como que les favorece fiscalmente, se deducen dinero al mismo tiempo que están financiando organizaciones que yo creo que algunos se puede decir que son golpistas, ¿no? Porque de hecho hay... te voy a poner un momento precisamente de esto. Parece que este fin de semana hay una manifestación que organiza Rosa Díez, la que aparece, pero también está Cayetana, Mayor Oreja, y al final son todas estas fundaciones que dicen de la sociedad civil, pero que son políticos de toda la vida, aunque estén en medios de comunicación y tengan su think tank financiado por la iglesia o por empresas o lo que sea, pero que tiene... vamos, ahora voy, pero antes quería hacer un par de comentarios también. Bueno, hay un comentario de Join the Silent que dice que Sayas y Adanero son como Iniesta y Xavi, claramente. Es decir, es un buen comentario. Es decir, es verdad que la figura de ese señor, yo digo, es como un personaje de miedo, ¿no? Un Drácula de Bram Stoker. Y por ejemplo dice el talento que tiene Adanero es para decir etarras muchas veces en la misma frase. Sí, es la misma línea, ¿no? Ese tipo de discursos que funcionan, pero que a mucha gente le da cierto coraje porque dice, pero si esto no es verdad, pero como es un método que funciona, un poco Los Santos lo que hace, yo te muestro cuál es el guión que funciona y como que les indica por cuál es el camino de la propaganda. Voy a poner un vídeo de un fragmento de 4 donde sacan la información de Infolibre, en la cual destaparon que quien está detrás del Bizum de esta plataforma o de estas plataformas de la manifestación es Alejo Vidal Quadra, que fue el candidato de Vox, el primer candidato, cuya financiación de esa campaña fue financiada por una organización terrorista iraní, el 80% de todo el dinero de esa campaña, que se dice pronto, y de esto en la tele tampoco se habla mucho, pero sí es verdad que a Podemos siempre le asignan la financiación de Venezuela, de Irán y tal. Lo que es mentira, pero lo que es realidad, haciendo ese principio de transposición. De hecho, los propios candidatos de Vol dicen que tienen financiación de Irán cuando han sido ellos, con hechos probados, los que lo han hecho. Pero bueno, con este tema cerramos. Te pregunto por esta manifestación que yo creo que condensa un poco todo este golpismo que hemos visto en América Latina y que bueno, se financian de esta manera y que es un engaño, dicen, sociedad civil. Pero quienes están detrás son Rosa Díez, que es la que da la cara, Cayetana, Mayor Oreja y Alejo Vidal Quadra. Vamos a ver, porque aparte yo creo que todos estuvieron presentes. Vaya cuadro. Bueno, pero es que los hemos visto, este cuadro lo hemos visto 1000 veces. Son los mismos de la foto de Colón, son los mismos que, por ejemplo, el pie en pared, el think tank de Girauta, algunos dicen que es el drink tank de Girauta, y ¿cómo se llama? El de Coca-Cola, ahora no me acuerdo. ¿Cómo es? No me sale el nombre. Bueno, ese think tank, todos estos estuvieron presentes. Es decir, que vaya, no tiene de Quinto, Marcos de Quinto, que no me salía. Marcos de Quinto, aparte de poner pasta en pie en pared, es el que está financiando estado de alarma, y es el que ha puesto 500.000 euros en 7NN, que es la telepropiedad de miembros de la Fundación Francisco Franco, que ha fichado a Toni Cantó. Digo porque Toni Cantó es otro de este espacio. Bueno, vamos a ver este fragmento que yo creo que es buenísimo, y el Bizum es tan cutre que quien está detrás del Bizum es Alejo Vidal Quadra. Vamos a escucharlo y te pregunto por esta movilización que va el fin de semana, que al final es un poco la foto de Colón. Comunión 78, creada en 2020 por la ex de UPyD, Rosa Díez, para hacer frente al gobierno de Sánchez. Los ciudadanos españoles necesitan un basta ya nacional. En junio de 2021 ya convocó una manifestación en la Plaza de Colón contra los indultos. No vamos a callar ante los autoindultos de un presidente. Y ahora vuelve a pedir a los ciudadanos que se movilicen contra el gobierno. Rosa Díez llama a manifestarse el sábado. Nada le da más miedo a un gobernante que los ciudadanos libres en la calle. Otra de las entidades que se suman a la concentración es la de la diputada popular Álvarez de Toledo, libres e iguales. La movilización y la moción son buenas para las urnas también, y esa es mi actitud, es decir, de ir a por todas. Y de un popular a otro, el exministro Mayor Oreja, ahora presidente de la asociación NEOS,
una plataforma ultracatólica que también se suma a la protesta y que nace en noviembre de 2021, cuyo lema es "No todo vale". En total se suman ya casi 100 colectivos de toda España. Para mover a todos los manifestantes fletarán autobuses con destino a Madrid. ¿Y cómo se costea todo esto? En los carteles que promocionan el evento piden colaboración económica y adjuntan un número de cuenta y un teléfono móvil para Bizum. Pero, sorpresa, ¿quién es el propietario de este número? Los organizadores de la marcha antigobierno del día 21 usan el Bizum de Vidal Quadras para captar fondos. Lo comprobamos, llamamos al teléfono y... ¿Hablo con Alejo Vidal Quadras? Sí. Vidal Quadras, expresidente del PP catalán, fundador de Vox y ahora presidente de Foro Libertad y Alternativa, otra de las asociaciones convocantes. Quadras nos explica que la manifestación tiene un coste de 40.000 euros. ¿Y saben más o menos cuánto tienen recaudado hasta el momento? De momento estamos por 33.000 o por ahí. ¿Pero qué harán si superan dicha cifra? Si al final sobrase un poco, no sé, 1.000 euros, 2.000 euros sobrase, pues entonces lo repartiríamos entre las asociaciones que han participado o lo devolveríamos, ¿no? Son gastos de una protesta contra el gobierno que, para evitar vincularlo a ningún partido político, lo sufragan los españoles más enfadados contra Sánchez. Bueno, ahí veíamos si al final que son los mismos de siempre. Y de hecho, se veían imágenes de Cayetana en el programa de Jiménez Los Santos. Y hoy, después, en un rato vamos a ver cómo Jiménez Los Santos insultaba al Partido Popular por no hacer propaganda para que toda su militancia fuera a esta manifestación. Es decir, que al final son estas élites con su tal los que dicen el camino de cómo hacer oposición y tal. Pero bueno, ¿cuál es tu opinión de esta pilla? Yo creo que es un poco pillada. Que quieren venderlo como la ciudadanía está cabreada tal, y al final son políticos de toda la vida que tienen su cinta, que tienen su parte de militancia, que tienen sus líderes colocados en los partidos, tanto en Vox como en Partido Popular como en Ciudadanos, y que tratan, bueno, pues de mover. No sé tú cómo ves esta foto de Colón 2 que van a traer para... bueno, creo que esa va a ser Vox, y el Partido Popular parece que ha convocado a la gente, pero no van a ir líderes del Partido Popular. Igual vemos, pero bueno, ¿cuál es tu opinión de este tipo de manifestaciones y luego de la financiación, quién está detrás y todo esto? A mí me hace gracia porque cuando dice Rosa Díez lo de sobran los motivos, ¿no? Sobran los motivos, pero nunca te dice, bueno, dime los motivos, ¿no? O sea, ¿por qué nos vamos a manifestar? O sea, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué queremos pedirle al gobierno? Y es siempre lo mismo. Por la libertad. La Carta de Madrid. Sí, hay que leer la Carta de Madrid de disenso. Porque somos ciudadanos libres, por la unidad de España, en contra de Pedro Sánchez, pero no te dicen nada. Absolutamente nada. No te dicen, pues queremos mejorar la situación de los alquileres, queremos, ¿qué te digo yo? Bajar los impuestos, no sé, intentar... poner medidas concretas, ¿no? Y al final te das cuenta que es todo un paripé. Cada vez que esta gente se reúne, ve banderas de España, la libertad, no se entiende. Yo como libertad pondría como sinónimo capitalismo. Cada vez que escuchéis libertad, cambiarla por capitalismo y más o menos sale la ecuación. Y porque tenemos que defender esa libertad y porque tenemos que plantarnos delante de aquellos que quieren romper España. Es algo como... Y bueno, ¿y esto a quién convence? O sea, ¿cuáles son vuestros motivos? ¿Qué es lo que queremos hacer realmente aquí, ¿no? Son un meme, son un paripé, pero son peligrosos al mismo tiempo, ¿no? Yo ahí te quiero comentar que Los Santos, y de hecho es de lo que vamos a hablar ahora, por un lado ataca al Yunque, pero por otro lado dice, como en Vox hay como gente buena y gente mala, según él. Entonces la gente del Yunque, que es despreciable, que son terraplanistas y tal, y la gente de disenso, que es muy válida. La fundación de Vox, que lo estuvimos viendo, ¿no? Juan Ángel Soto, su director, tiene un cartel de Atlas Network así de grande en su portada. Voy a leer la Carta de Madrid, que es una manera de cómo organizan la iberosfera. Ya sabéis que el medio que depende de Vox se llama La Gaceta de la Iberosfera, depende de disenso, igual que Solidaridad, igual que la Carta de Madrid, que van firmándola por toda América Latina, pues todo este espacio sólido que yo digo que es antidemocrático, ni siquiera ultraderecha, donde está, pues por ejemplo, Alejandro Chafuen, que fue el director de Atlas Network durante 17 años, y algunos de sus miembros, como Guillermo Lasso, que es el presidente de Ecuador, Arturo Murillo, que fue el número 2 en el golpe de Estado de Bolivia, que fue el que llevó a OK Diario y a Vox dando la rueda de prensa de un gobierno golpista, y que dejó ahí en trambas aguas
llevándolo, inventando noticias falsas por todo lado, y que ahora mismo está encarcelado en Estados Unidos, 70 meses de cárcel por corrupción y blanqueo de capitales, entre otra mucha gente, ¿vale? Vamos a leer la Carta de Madrid, el Foro Madrid, Carta de Madrid, y fíjate, este es como lo que repiten en todos los países y aquí también, con sus cambios. Carta de Madrid en defensa de la libertad y la democracia en la iberosfera. Dice, más de 700 millones de personas, es decir, esto es como a toda América Latina, pero fíjate, más de 700 millones de personas forman parte de la iberosfera, una comunidad de naciones libres y soberanas que comparten una arraigada herencia cultural y cuentan con un gran potencial económico, geopolítico, total. La iberosfera tiene todas las condiciones para ser una región de libertad, prosperidad, igualdad ante la ley. Sus pueblos no están condenados por ningún tipo de determinismo histórico. Sin embargo, una parte de la región está secuestrada por regímenes totalitarios de inspiración comunista, apoyados por el narcotráfico y financiados por terceros países. Todos ellos bajo el paraguas del régimen cubano e iniciativas como el Llave Cuba, que no pincha ni corta, pero ya de hace un montón de años. Todos ellos bajo el paraguas del régimen cubano e iniciativas como el Foro de Sao Paulo o el Grupo de Puebla, que se infiltran en los centros de poder para imponer su agenda ideológica. La amenaza no se circunscribe exclusivamente a los países que sufren el yugo totalitario. El proyecto ideológico criminal que está subyugando las libertades y derechos de las naciones tiene como objetivo introducirse en otros países y continentes con la finalidad de desestabilizar las democracias liberales y el Estado de Derecho. Es decir, que al final este rollo que tiene como 3-4 ideas que replican que no hay nada detrás, y de hecho, es decir, eso de que Cuba, o es como lo de Venezuela. Fíjate la matraca que se ha dado con el asunto de Podemos o Pablo Iglesias y Venezuela, cuando no hay ni una sola foto con Maduro. Digamos que Maduro es el presidente. Cuando Podemos inicia, no hay ni un solo tuit, no hay ni una sola declaración, no hay ni una sola foto con Maduro, como así lo hay con la mayoría de líderes progresistas. Y ojo, que tampoco es una crítica a Venezuela, pero es que no, es decir, es como cuando se va a la pedicura o le dicen que vale 800 euros una sandalia. Se puede comprar y puede hacer lo que quiera, pero es que no es realidad. Y en este caso, incluso ha habido, como también pocas veces pero ha habido críticas, pero por más tozuda que sea la realidad, si tú repites todos los días, y esto ha sido, bueno, este quizás puede ser un ejemplo el que más entiende la gente, todos los días, en todos los programas, se ha hablado de financiación de Podemos de Venezuela, cuando no hay ni un tuit, ni una foto, no hay absolutamente nada. Claro, recogen vídeos de la época de Chávez, pero es que a Chávez le gustaba hasta Bertín Osborne, que él lo dice, que él votó, que él apoyaba a su mujer, creo que era venezolana, que lo que hizo Chávez fue una maravilla, y que luego eso ya se empeoró y tal y cual. Evidentemente, la revolución que fue el chavismo en Venezuela fue la leche y un cambio total. Que eso ha devenido y que es más allá de los bloqueos y sanciones ha habido errores. Yo no voy a defender a Venezuela de Maduro, yo personalmente, cada uno. Pero es que Podemos tampoco lo ha hecho. Pero hay un tema que es todavía más grave, que es la financiación. Ya ha habido como 20 causas judiciales, pero una encuesta, tú no sé si te acuerdas de este dato, que preguntaban, ¿usted cree que Podemos ha sido financiado por Venezuela? Y creo que era el 57% de los españoles pensaban que sí, cuando no hay nada que lo sostenga. Incluso hay 20 temas judiciales. Entonces tienen como una propaganda que funciona y que históricamente ha funcionado desde la Operación Cóndor incluso para justificar los golpes de Estado, que es el modelo que está pillando esta gente, ¿no? Y es verdad que al final, y para concluir, ¿cómo crees que este mensaje, que es sencillo, ¿no?, que es repetido, que funciona? En la izquierda normalmente se hacen unos discursos intelectuales, incluso te diría, para desmontar una mentira que se dice en una frase. Yo, por ejemplo, te lo digo, tengo que hacer un hilo que tardo 3 días, con 40 tweets, con una investigación que te caga, pero claro, un insulto o una mentira que dura 10 segundos en decirse llega al 100% de la gente. ¿Y quién se va a leer un hilo de 50 publicaciones? Pues a lo mejor el 3%. Y ese 3% se cabrea mucho. ¿Pero cómo puede ser esto? Pero el resto, digamos que hay una economía también de la comunicación que es súper efectiva. No sé, para concluir ya, que hemos estirado el chicle muchísimo, ¿cuál crees tú que es la manera de combatir esto, que es un método científico, que está muy bien financiado y que para mí ataca la democracia claramente, usando la mentira y el odio? Esto de la Carta de Madrid, o los que firman la Carta de Madrid, más que los que firman, el discurso de la Carta de Madrid se convierte, pasa a ser peligroso cuando eso traspasa los medios de comunicación, ¿no? En el momento que hay un posicionamiento
el que sea, ¿no? Y eso va a los medios de comunicación, ahí es donde se convierte en un discurso peligroso, porque eso es lo que va a determinar ciertos marcos ideológicos y ciertas opiniones, ¿no? Lo que decías que tú para desmontar una mentira pues tienes que hacer un hilo tremendo. Eso es un problema que tenemos también en la izquierda y también son las limitaciones que nos encontramos en las nuevas formas de comunicar, ¿no? En las redes sociales también tenemos esas dificultades. Yo siempre digo que ellos como que si lo planteamos en términos bélicos, aunque no me gusta mucho, creo que al final es lo que es. Ellos son como soldados que disparan muchísimo, ¿no? Sin preparar muchísimo el tiro, pero que consiguen dar muchísimas ocasiones, ¿no? Y nosotros somos como muy más, no, pues no lo sé, preparamos mucho el tiro, reflexionamos, somos como más rollo francotirador, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y nos faltan más como ellos. Gente que, pues desde un análisis ideológico, sea capaz de lanzar muchos mensajes, escribir muchos tweets, escribir muchos hilos, o sea, crear mucho contenido, porque al final lo que te piden las redes sociales es eso, ¿no? A ellos se les premia mucho por dos cosas. Bueno, esto un estudio interno dentro de Twitter que decía que las redes sociales premian a los discursos de derecha, y yo creo que es por dos motivos. Aparte de que algunos de ellos están financiados, otros, el discurso de ellos es de odio, y eso hace que muchas veces el discurso de odio hace que la persona que está viendo a este youtuber permanezca mucho más tiempo, ¿no? Y otro, la cantidad con la que publican contenidos, ¿no? Ellos llegan a publicar entre 3 y 4 vídeos al día, muchos de ellos, ¿no? Entonces, claro, eso YouTube como empresa que lo que pretende es ganar dinero y producir, a mí qué más me da cuál es tu discurso si consigues generar audiencia, si consigues hacerme dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso también nos falta a nosotros. Nos faltan creadores de contenido que yo llamo factubers, ¿no? Que sean capaces de responder rápido a los ataques o intentar cubrir al compañero que está en lo institucional de una forma más o menos rápida, ¿no? O intentar crear un escudo más o menos decente ante todos estos ataques que, ya te digo, en el momento en que la Carta de Madrid pasan a Rosa Quintana, Eduardo Inda, Ferrera, y encima tienes a Negra en Twitter y encima tienes a otros en YouTube, es como tienen una red mucho más amplia y mucho más potente de la que tenemos nosotros, ¿no? Entonces nosotros necesitamos, pues, sin caer en la trampa de ellos, ni en las gilipolleces que dicen, ni en la forma de crear comunicación, e intentar buscar fórmulas que nos permitan crear contenido de una forma mucho más rápida, mucho más espontánea, ¿no? Intentar responder un poco a ese ataque de una forma mucho más rápida. Claro, aquí hay un par de cosas que creo que es importante. Una, la diferencia que hay a ambos lados, ¿vale? De financiación, digamos, privada. Claro. Hay mucho. Pues, Marcos de Quinto, por ejemplo, pues un tipo que ha sido el dueño de Coca-Cola aquí en España, revertió dinero hasta 7NN, la tele franquista. Así que luego todo. Así que hay mucha gente dispuesta, y las élites económicas, a pagarle. Y luego yo creo que también, y de esto hablaba Carlos Bardén, la superioridad moral, me refiero. Esta gente, o parte de esta gente, no tiene ningún tipo de escrúpulo a, precisamente, estamos hablando con el montaje de la foto, que esto está publicado en más de 1000 noticias diferentes, esta foto de Pablo Iglesias con Maduro, que incluso también lo criticaban desde el Partido Socialista, y está cogida de una foto de Zapatero, ¿vale? Esta es la imagen real, la han puesto en la cabeza de Pablo Iglesias. Bueno, esa noticia, esa imagen falsa se ha metido en más de 1000 noticias diferentes en toda esta campaña con el tema de Venezuela y Podemos y todo eso. Pero yo digo que el tema del uso de la mentira, yo creo que es un tema moral. Y esta gente, o parte de esta gente, no tiene ningún tipo de moralidad. Yo creo que en la izquierda, lo decía Carlos Bardén, lo de la superioridad moral, ¿no? Contra un nazi o contra alguien que es tránfobo, es decir, que es homófobo, o que, bueno, que tiene ese tipo de odio y que usan la mentira, es decir, que lo han hecho históricamente. El nazismo usa la mentira y luego la deshumanización de las personas para acabar con ellas, es decir, poco respeto con la democracia, un montón de cosas que yo creo que en la izquierda es más complicado. Entonces yo, estando de acuerdo con parte de lo que dice, yo creo que es clave yo digo, ¿no? Muchas veces al discurso contra la mentira, la verdad,
contra el odio, la fraternidad, y contra los bots, militancia, ¿no? Si hablamos del ámbito político, incluso contra la financiación de grandes empresas, al otro lado, que era militancia, organización, y bueno, la lucha por la verdad, la justicia y la fraternidad también entre las personas, ¿no? De esa vulneración de derechos humanos que también países occidentales o países que se hablan del primer mundo siguen existiendo, y que ya hemos hablado muchas veces, como el neoliberalismo, ciertos políticos, hemos visto cosas terribles como creo era Villacís, ¿no? Diciendo aquí tenemos, acabando con el problema de los ocupas, tirando chabolas. Es decir, es que ya la falta ya de humanidad es tremenda. Entonces yo creo que ahí es complicado, partimos de un David contra Goliat, pero vaya, por lo menos desde pandemia y tal, y yo creo que desde lo que tú también haces en YouTube, de hecho creo que en un rato tenemos una entrevista, ¿no? A la tarde me entrevistas y bueno, saldrá uno de estos días. Pero bueno, por lo menos desde aquí damos la batalla, por lo menos contra, más de tener una posición partidista, tratamos de hacer esta lucha contra la mentira, contra el odio, contra también el uso de voz, y bueno, defendemos los derechos humanos y los servicios públicos, básicamente, que son lo único que tienen las personas, digamos, que no se pueden permitir ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, no sé cómo lo ves tú y bueno, de momento estamos aquí dando la batalla, y lo que tú dices, se tiene que sumar mucha más gente, y la gente que no pueda, pues apoyar, y si no es económicamente, difundiéndolo en redes, moviéndolo en grupos de WhatsApp. Claro. ¿Cuáles serían tus recomendaciones a la gente que nos ve antes de despedirte? Claro, pues eso, que ellos tienen a Marcos de Quinto y tienen a Florentino Pérez y tienen a la gente que tiene pasta, y nosotros pues tenemos recursos limitados con un micrófono, una cámara y poco más. Y claro, si lo que te decía de ese sexto que queremos crear, tenemos muy pocos mimbres y tenemos que unirlos todos. Si se nos queda alguno, estamos perdiendo fuerza. Si dejamos algunos miembros atrás, estamos perdiendo fuerza. Si hay alguien que pueda aportar un poquito, es otro miembro más. Que no puedes apoyar económicamente, comparte. Que no puedes, deja tus comentarios siempre. Coméntalo con tu familia en la mesa. Lo que aprendas de contenidos como este, después coméntalo con tus amigos. Esas son formas de ayudar a crear ese marco ideológico, que nosotros también tenemos que crear ese marco ideológico para combatir a la ideología, a la hegemonía dominante, ¿no? Si queremos ayudar a crear ese cesto, ese escudo mediático, necesitamos no solo que nosotros creemos contenido, sino que vosotros también apoyéis. Aunque no sea de forma económica, dejando comentarios, compartiendo. Eso es lo que yo le pido a la gente si queremos que en las próximas elecciones podamos tener algún tipo de oportunidad, al menos desde un plano, ya os digo, de resistencia. Compartir, comentar, y el que pueda apoyar económicamente, por supuesto. Eso es lo que libera después a la persona, ¿no? Porque si yo sé que tengo un respaldo económico, puedo permitirme el lujo, pues, de leerme este libro, ¿no? El de Ignacio Ramonet, que me lo estoy leyendo. Y eso a mí me genera pues mejoro mi opinión, ¿no? Soy más crítico con las opiniones que creo y con los vídeos que hago, ¿no? Y eso me lo da el tiempo. Si yo no tengo tiempo para crear, no tengo tiempo para informarme, no tengo tiempo para formarme a nivel político, no puedo hacerlo. Voy a tener que currar durante 8 horas en algún otro sitio y no voy a poder crear contenido. De la misma forma que lo creo ahora, ¿no? Y eso es fundamental. Es fundamental que a nivel económico se apoye, sobre todo para dar tiempo a la hora de crear contenido. Bueno, pues lo dicho, desde aquí hacemos el llamamiento también a apoyar a canales como el de Rubén Hood en YouTube, que lo peta bastante. Dentro de poco también seguramente en Canal Red, habrá que estar atento del lanzamiento, ¿no? de ese proyecto importante, que va a intentar en una posición de debilidad, un David contra Goliat, pero al final yo creo que, y esto es histórico, en América Latina lo estamos viendo, cómo esas élites lo que tienen miedo es que la gente normal, la gente de abajo, se una y se organice para quitarle los privilegios que siempre han defendido con el control de los medios, las Fuerzas Armadas, la justicia, bueno, todos los poderes del Estado, y que eso al final, como se vence, es con la democracia y estando unidos para pedir más derechos y para pedir una vida mejor y digna, que nadie se quede fuera de unos mínimos de parámetros que son los derechos que como seres humanos tenemos y con los que todas estas élites
a veces con el fascismo, a veces con partidos como los que tenemos aquí en España, pues intentan que retrocedamos en esos derechos. Así que nada, estamos ahí en la Resistencia. Rubén, un abrazo y bueno, nos vemos pronto. Muchísimas gracias por pasarte por aquí. Venga, Julián, muchas gracias. Un besito para todo el mundo. Muchísimas gracias por el apoyo. Nos seguimos viendo. Pasad buen fin de semana y nos seguimos viendo por aquí por las redes. Chao, chao. Cuidaros, portaros bien. Nos vemos. Cierra la tele, abre un libro y sube una montaña, rompe la barrera de un cristal que ya no empaña. En esta España de fantoches y pirañas, piensa quién lleva los hilos, quién teje las telarañas. Cortinas de humo pa' que no te enteres que Aznar y Florentino están controlando la tele. Expanden bulos siempre utilizando a sus sicarios, sino porque en cada programa hay alguien de OK Diario. Mentira de odio infectando redes, producidas por Asteir y financiadas por OHL, mientras el logaritmo posiciona sus engaños para marcar la agenda de los medios a diario. Hablan de chiringuitos y se les cayó primero a Abascal, después Ayuso y Tony Cantó, financiadores iraníes para votopados, pues fue forzado por un yunque oxidado y se abren paso a golpe de estado. En Sudamérica saben bien de lo que hablamos, fundaciones con nombres y apellidos. A las Network volvió a sacar al cóndor de su nido, siempre es lo mismo, ya no me lo trago. Capitalistas de la escuela de Chicago, que no te engañen, no son outsiders, son hijos de Aznar y Aguirre, nietos de Reagan y Thatcher. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo, pandemia digital, desinfectando su cinismo.